Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Hemos recibido miles de mensajes. De pronto, una preocupación muy humana surge mirando las estrellas, mirando el universo. Parecía algo como años luz, ¿no? De alguna forma de nuestro pensamiento cotidiano. ¿Cómo imaginar que asteroides, bólidos, meteoritos, ahora el experto nos sacará de dudas, podían representar una amenaza que venía del cielo? ¿Es posible? Todos hemos sido conscientes al instante, ¿verdad? 105 años después del famoso incidente de Tunguska, esas imágenes en blanco y negro, de pronto ocurre algo y se habla de heridos, de destrozos. ¿Cómo es posible? Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenemos la fortuna de contar con Miguel Bello. Él es director gerente de Deimos Space, miembro de la Academia Internacional de Astronáutica. Y además una persona que hace un enorme esfuerzo en divulgar para que todos, yo el primero, lo digo siempre, lo entendamos. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Yo sigo viendo las imágenes como de ese doble sol, ¿no? Dicen que Nostradamus habló de un doble sol en la semana del cambio del Papa, madre mía. Lo que estamos viendo, ¿qué, Miguel? Expliquémoslo de una forma sencilla. Bueno, esta es la entrada de un meteorito en la atmósfera. Tenemos centenares de miles de rocas que se cruzan con la Tierra. Unas son muy pequeñas, esta es relativamente pequeña, esta es de 15 metros, otras son más grandes que suponen un riesgo mayor, pero esto es algo que será y que, bueno, el viernes precisamente se dio la casualidad que esta entró por la mañana y por la noche, 10 horas más tarde, una mucho más grande pasó rozando la Tierra a 20.000 kilómetros. Es decir, tenemos muchísimos asteroides, meteoritos que se cruzan con la órbita de la Tierra. Estos son restos de la formación del Sistema Solar. El Sistema Solar, cuando se formaron planetas y quedaron restos de obra. De hecho, unos son metálicos, otros son grava, otros son arena, realmente casi como restos de obra. Y han quedado orbitando. La mayoría están entre Marte y Júpiter, pero hay muchos que se cruzan con la Tierra y que suponen este peligro. Pero fíjate, Miguel, una cuestión, como digo, al cabo de la calle. Tenemos, y vosotros en Deimos trabajáis en eso, ¿no? ¿Cómo tener vigilado todo esto que ocurre en el espacio? ¿Y cómo es posible que esto no se detectase de alguna forma? No es la pregunta que todo el mundo nos ha hecho, ¿verdad? Estábamos con la vista puesta en cierta roca que viene del espacio de alguna manera y de pronto, el jueves, ese día de febrero, pasa esto. ¿Cómo no se tenía controlado? ¿Cómo no se sabía que iba a suceder? Todo depende del tamaño. Este tipo de rocas hay desde 1 metro que se queman en la atmósfera y que no pasa nada. De estos caen todos los días y no se pueden saber con antelación, pero son muy pequeñas. Sabemos muy bien las que son de más de 1 kilómetro. El asteroide que acabó con los dinosaurios medía aproximadamente 16 kilómetros. De esos hay 1000. Y esos los tenemos muy controlados, el 90 y tantos % se conocen, de manera que ese riesgo, que es el riesgo más grave, porque puede acabar perfectamente con la vida de la Tierra, está bastante medido. Pero la que cayó en Rusia medía 15 metros, es muy pequeña para ser detectada. Ahora mismo el umbral son del orden de 50 metros. Por ejemplo, la que pasó el viernes, que medía 50 metros, se detectó tan solo hace un año, porque se detecta muy cerca de la Tierra. De manera que, dependiendo del tamaño, tenemos más o menos detectadas. Como he dicho antes, del orden del kilómetro, que son muy graves, que pueden acabar con la vida en la Tierra, hay 1000 y tenemos casi todas catalogadas. Bueno, pero Miguel, a mí estoy por los pelos de punta, de verdad. O sea, soy consciente ahora de que hay 1000 objetos con los que podemos cruzarnos, de la magnitud, vamos a decirlo, del famoso cráter que dicen que acabó con los dinosaurios. Sí, pero son 1000 objetos, dado que la Tierra tiene un tamaño pequeño del universo, la probabilidad es que ocurre uno cada 100 millones de años. Es decir, que está ahí, el peligro está ahí y tenemos que prepararnos. Es decir, esto no va a pasar mañana, pero tenemos que empezar a preparar la tecnología para luchar contra ellos. Pero estos son graves, pero hay del orden de varios decenas de miles de 500 metros. El más conocido es Apophis. Apophis va a pasar en el 2029. De esos tenemos casi todos, pero todavía no tenemos todos controlados. Estos tienen un impacto no tan grave como el del kilómetro, pero puede destruir un país. Es del orden de 1000 megatones, 1000 veces la bomba de Hiroshima. ¿España entera? España entera. Es decir, que son asteroides muy peligrosos, de los cuales la mayoría están controlados, y los de 50 metros, que hay como medio millón, apenas tenemos el 5%. Ahí nos queda mucho por hacer y esos todavía se pueden ver. Pero los de 15 metros, como el que cayó en Rusia, de momento es imposible. Pero bueno, lo podremos detectar con el tiempo. Bueno, y ahora nos contará Miguel algunas de las cosas que se están haciendo ya y que, hay que decirlo, nos vendemos muy mal, como siempre. España es no solo pionera, sino está en la vanguardia de todo esto, ¿no? De esta defensa que parece casi un poco de película, ¿no? De intentar que cosas que están en el espacio no nos afecten. Carmen, ¿qué se dice? Porque también hay mucha información curiosísima. Heridos, por ejemplo. A mí lo que me sorprende, y estoy seguro del público también, es relacionar algo que parece tan lejano
con tal cantidad de heridos. Es que esto al parecer es más común de lo que se cree, lo que pasa que no cae en las ciudades y normalmente por eso no salen a la luz. En este caso sí, y ha generado muchísimos daños, sobre todo a nivel de escuelas. Más de 700 escuelas están afectadas, 200 hospitales, un montón de viviendas. En las imágenes, Carmen, que parece que ha habido una guerra, vamos. Sí, la onda expansiva es lo que ha creado. Después de la caída del meteorito se han roto numerosos cristales, incluso daban la cifra de 200.000 metros cuadrados de cristales rotos. Hay 1.200 heridos. De esos 1.200 heridos, 200 siguen todavía hospitalizados y 52 de ellos están graves. A día de hoy, 52 personas por cortes, me imagino, la mayoría. Sobre todo por cortes porque además pilló a primeras horas de la mañana, los niños ya estaban en el colegio y muchos de ellos, claro, con esa onda expansiva revientan los cristales y muchos de ellos sufrieron graves cortes porque se cayeron literalmente las paredes encima de ellos. Miguel, ¿esto es normal? ¿Ha habido algún caso similar? Desde 1908 no ha habido ninguna precipitación sobre núcleos urbanos. Ninguno tan grave como este. Ha habido algunos, hace poco cayó uno en Alcázar de San Juan, ha habido varios que han caído, pero de la gravedad de lo que ocurrió el viernes hay que remontarse a 1908. Y si vamos más atrás, a 1490, que cayó algo parecido en China, hubo 10.000 víctimas. Es decir, que esto ocurre cada 100 años, no es algo, lo que ocurrió el viernes es algo infrecuente y además da la casualidad que justo horas antes de que otro gran asteroide pasase a 20.000 kilómetros de la Tierra. Es decir, que el viernes fue un día de una coincidencia brutal. Hay un detalle muy curioso. Y es que se ha hablado, o sea, redes sociales, imagínense, el mundo global, hablando de este asteroide, pero hablando también de que había un ovni, vamos a descubrirlo, vamos a hacer detectives. Se llena la red de comentarios de que hay algo más, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, justamente, fíjate, nosotros cuando estamos revisando los correos del programa, el jueves por la noche, a altas horas ya de la madrugada, sobre las 12 o así, que la gente parece que ya ha regresado a sus casas después de ver el espectáculo del 2012 AD14 que pasó muy cerquita de la Tierra, nos empiezan a llegar correos electrónicos de personas que aseguran que han visto un objeto volante no identificado. Ellos dicen que es un ovni, que no podía ser el asteroide, lo distinguen completamente porque veían uno y veían otra cosa prácticamente al lado. Incluso nos decían, es que parecía que iba a chocar. Y ahora creo que tenemos la respuesta. Miguel, sí, la respuesta es fácil. Da la casualidad, que es otra casualidad que ocurrió ese día, que las imágenes, por cierto, son del Observatorio de Mallorca, que es quien descubrió, Jaime Nome fue quien descubrió este asteroide y es la gente que es más activa fuera de Estados Unidos descubriendo asteroides. Dieron las imágenes para la televisión de la NASA y para todo el mundo. Era el Observatorio de Mallorca y se veía perfectamente el asteroide en una trayectoria sur-norte. Y de repente aparece otro objeto en otra trayectoria que se cruzó y se ve prácticamente que chocan. Bueno, pues ese objeto es un resto de basura espacial y fue una pura casualidad. Además, visto en 3 dimensiones, realmente no colisionaron porque había una diferencia de miles de kilómetros, pero visto en el plano sí que daba la impresión de que fuesen a colisionar. Realmente pasaron a unos 7.000 kilómetros de distancia uno del otro, pero para el ojo humano, visto desde el observatorio, era realmente curioso, ¿no? Era la triple coincidencia del viernes, ¿no? Hay casualidades todavía casi mágicas, ¿no? En el espacio. Pero además resolvemos una incógnita que además recogíamos con muchísima fuerza a través de nuestro programa en la cadena SER. Claro, nos encontramos y una muestra más de que ustedes, el público, que no mienten, que estaban viendo realmente algo, que no era una invención, que no era una fábula, algo que desconocían, como es normal. Y nos llegan cientos de mensajes de diferentes puntos de España con el mismo retrato robot. Ahora parece que tenemos clarísima la solución, ¿no? Así que yo lo agradezco mucho a Miguel. Y claro, se ha hablado de fragmentos, de que se están encontrando fragmentos, Carmen. Se han encontrado ya pequeños fragmentos, estaban buscando sobre todo en el lago Chebarkul, que es donde parece que ha quedado el gran cráter, que por lo menos se veía en el hielo. La zona fue acordonada porque hubo gente que incluso se sumergió en las aguas de este lago, aguas congeladas, para ver si encontraba el meteorito. Luego ha habido buzos de las fuerzas de seguridad rusas que sí que verdaderamente han encontrado pequeños fragmentos y dicen que es de condritas. Los condritas es un tipo de meteoritos que lleva hierro, crisólita y sulfito, con lo cual ya está perfectamente identificado. Al parecer explotó a 12.000 kilómetros por encima de la Tierra y lo que han caído son pequeños pedacitos. Pero vamos a ver, aquí hay dos cosas. Primero, la fuerza también de la red. De inmediato, al minuto 1, y esto es malo para los investigadores, ¿no? Se empieza a difundir una imagen que no tiene nada que ver, apócrifa, de una especie de agujero en llamas que tenía que ver con una de esas minas perpetuas, ¿no? Un poco de... Sí, no era el cráter que creó el meteorito. Una especie de trampa, ¿no? De buscar imágenes de mucho impacto para explicar aquí ha caído el cráter y además era una imagen un poco apocalíptica. Pero después nos llega otra y ya la gente no sabe si es verdad o si es mentira. Es el lago helado con un círculo alrededor de él. ¿Eso puede ser el lugar del impacto definitivamente o no? ¿Eso qué tiene que ver? Probablemente se fragmentó
medía unos 15 metros y se debió dividir en fragmentos de 2-3 metros. Y probablemente ese fuera uno de los fragmentos. Un trozo nada más. Un trozo probablemente que cayó. Cuando vimos la noticia lo que pensamos fue, es un fragmento del asteroide que pasaba por la noche que se separó, porque cuando están girando, estos cuerpos suelen girar y suelen girar a cierta velocidad y el campo orbitatorio es tan débil que al girar se suelen fragmentar. Entonces lo primero que se nos ocurrió fue, es un fragmento que ha caído del que pasa por la noche, con el problema de que si ha caído un fragmento pueden caer más. Lo que pasa es que también se vieron en San Francisco y en Cuba. Al parecer también hubo meteoritos que fueron filmados en estos dos lugares, con lo cual la gente ya estaba diciendo que podía ser algo relacionado con el gran asteroide. Es la primera impresión. Sin embargo, analizando la trayectoria, el asteroide que pasó por la noche, el grande, pasó sur-norte. Entró por la Antártida en una hipérbola y salió casi por el Polo Norte. Mientras que este entró norte-sur, de manera que es muy improbable que sea el mismo. Hay una cosa que es muy curiosa y que surge y que nos traslada también el público, y es la siguiente. Si ocurre que uno de estos asteroides de mayor dimensión y mayor peligro, de alguna forma detectáis que viene hacia la Tierra, ¿cuánto tiempo hay, digamos, para maniobrar? Y no sé qué maniobras se pueden hacer. En el caso del que pasó el viernes, hubiésemos tenido un año, que es muy poco. Los grandes tenemos más tiempo. Por ejemplo, Apophis, ya sabemos que pasará en el 2029, tenemos tiempo. Ya hemos determinado que no chocará en 2029. Existe una probabilidad 1 a 50.000 que choque en el 36, a los 7 años siguientes, que bueno, es muy remota, pero son 2 boletos de la Lotería de Navidad. Si la gente juega a la Lotería de Navidad, pues es parecido. Pero bueno, la pregunta clave es, ¿y ahora qué hacemos? Y esa es la buena noticia, porque no queremos ser apocalípticos. Ahora hay tecnología para evitarlo. En todo el mundo hay muchos programas. En Europa en concreto es un proyecto que además es español. Nosotros propusimos el proyecto Don Quijote. Hubo un panel de expertos y al final ganamos el concurso y se convirtió en el proyecto de la Agencia Espacial Europea para luchar contra asteroides. Don Quijote es un proyecto de aprendizaje. No entendemos que unos bomberos que vayan a apagar un fuego por primera vez no hayan ensayado antes. Lo que tenemos que hacer con esto es ensayar y deflectar asteroides hasta que encontremos uno que de verdad vaya a chocar. Los Don Quijote son 2 sondas. Una sonda que llamamos Sancho, que llega al asteroide antes y lo orbita y lo caracteriza. Estudia su campo gravitatorio, cómo gira, su forma, su estructura y se aparta para que una segunda sonda impacte a gran velocidad. La segunda sonda la llamamos Hidalgo. En el sistema solar las velocidades son del orden de 50.000 kilómetros por hora. Con 1.000 kilos, que es una sonda normal, podemos mover un asteroide como Apophis de 500 metros sin problema. Creemos que es el mejor proyecto, pero hay muchos más. Los americanos apuntan más a energía nuclear. ¿Cuál es el problema de la energía nuclear? El problema es, primero, en los lanzamientos los cohetes son cada vez mejores, pero todavía un 2 o 3% falla. Si lanzamos una bomba nuclear desde Cabo Cañaveral, cerca de Miami, podemos crear un problema más grave de que queremos resolver. Ese es por un lado. Y otro lado, si destruimos el asteroide, tenemos metralla o fuego graneado en lugar de un solo objeto. De manera que la energía nuclear, muy estudiada en Estados Unidos, tiene esos problemas, pero si el asteroide es muy grande, puede que el impacto no sea suficiente. De manera que la energía nuclear puede ser la solución para muy grandes asteroides y Don Quijote para asteroides más pequeños. Ha habido casos en la historia, aunque sea muy brevemente, Carmen, de impacto sobre personas, sobre individuos que tranquilamente transitaban y les cayó un... Pues fíjate, en 2009 a un chico alemán, a Gerrit Blank, va caminando, va hacia el colegio, ve, como hemos visto en las imágenes, que se cruza una gran bola de fuego y acto seguido nota algo que impacta contra su cuerpo. Había sido parte de ese meteorito que le había dado a él. Era una parte muy pequeñita, con lo cual no le hizo mucho daño. 1992, el 14 de agosto, un chico de una aldea ugandesa recibe un golpe en la cabeza. De nuevo va por un camino de tierra y ve que algo le golpea. Lo coge, lo analizan y es parte de un meteorito. Es una carambola increíble. Y además imagino que en algunos lugares, bueno, los meteoritos es que han fundado prácticamente religiones o han sido objetos dignos de devoción casi, ¿no? De conexión con los dioses. Así que es suerte si no te descalabra, claro. Sí, es suerte, pero tú puedes estar en tu casa tranquilamente, como Elizabeth Hodge, que estaba el 30 de noviembre de 1954 en su casa de Alabama, está durmiendo la siesta, tumbada en su sofá y de repente un meteorito, en este caso más grande, decían que era como del tamaño de una naranja, rompe el techo, rompe una librería que hay justo al lado de donde está tumbada ella y la da justo aquí en la cadera, provocándole un hematoma tremendo que tiene durante varios días. No ha habido muertes, o que se sepa, o estén catalogadas. Muertes, lo apuntaba antes, los 10.000 muertos en China, pero es que en China parece que la NASA ha estado estudiando bastante porque también recogía que el 14 de enero del año 616, soldados de un campamento ven cómo una gran bola de fuego impacta contra una torre
y acaba con todos ellos porque la torre se cae encima. Creen que es un meteorito también. 1341, lo llaman en los documentos lluvia de hierro, que mata también a cientos de personas en China. Han hecho un estudio verdaderamente impactante rescatando documentos chinos de la época donde efectivamente se veía que los meteoritos habían matado a gente. Miguel, seguro que hablamos de muchas más cosas que pasan en el espacio y con estos enviados, ¿no?, que surcan las estrellas, pero escuchábamos en el batiburrillo de noticias que no muy lejos del lugar del impacto había una central nuclear o un lugar que contenía residuos nucleares. Claro, ¿qué puede pasar si algo de esta magnitud, o más pequeño incluso, tenemos la mala suerte todos de que caiga justo en una zona de polvorín nuclear, de armamento? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que pasó en Fukushima cuando el tsunami, es decir, si cualquier catástrofe natural ocurre en un sitio donde hay energía nuclear, pues nos podemos enfrentar a un problema de contaminación nuclear. Esto lamentablemente ocurre, ¿no? De hecho, si un asteroide de este tamaño cae en el mar, generaría un tsunami. Cayó uno hace ya mucho tiempo, hace 2 millones de años, en el sur de la Patagonia, que relativamente grande, no tan grande como los dinosaurios, pero relativamente grande, que generó un tsunami que en 24 horas pasó de la Patagonia a Alaska. La ola. Y la ola llegó a medir 70 metros de altura. Es decir, que por supuesto, si una central nuclear en la costa, como pasó en Fukushima, es un problema que hay. Bueno, menos mal que aquí en España tenemos a personas como Miguel Bello, director gerente de Deimos Space y miembro de la Academia Internacional de Astronáutica, y con ese nombre tan singular, ¿no? Deimos, Phobos y Deimos, espanto y terror, lunas realmente prodigiosas, ¿no?, del planeta rojo. Pues estaremos muy en contacto desde luego con él. Nos parece que es un gran divulgador y que comenta las cosas con una enorme sencillez, muy gráficas para que ustedes las vean, porque ha habido auténtico miedo. Esto es lo curioso, ¿no? Un miedo que nos parece increíble, de la ficción. Ahora, quizá, Miguel, todo esto que ha pasado en el fondo nos pone a todos en nuestro sitio, ¿no? La Tierra no es el centro del universo. Estamos atravesando infinidad de problemas y hay que echar un ojo al cielo por si acaso, ¿no? Por supuesto. Miguel, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, de verdad. Volveremos a hablar de esto seguro, 100%. Vamos a ir a otro lugar, quizá un entorno casi metido dentro de una burbuja, un país lleno de secretos, y nos aproximamos a él con unas noticias dramáticas, con un teletipo que tampoco es ficción, que es trágica realidad. La gente se está volviendo loca a causa del hambre. Incluso matan y se comen a sus propios hijos. Esto está ocurriendo en muchos lugares. Recientemente una mujer ha sido ejecutada por haber matado a 18 niños y usarlos como alimento. Información de un oficial norcoreano. A mediados de febrero de este mismo año se descubre y se sentencia a un padre que ha matado a sus hijos para obtener comida. Otro hombre, en otra población, ha desenterrado a su nieto para poder comerlo. Hay un informe que asegura que hay personas que han hervido a sus propios hijos. Médicos Sin Fronteras denuncia canibalismo en Corea del Norte. Son, yo siempre digo, teletipos, uno es un clásico, de última hora, que vienen del país secreto, del último paraíso socialista. Una región del planeta llena de misterios, desde luego. Algunos muy sorprendentes y que conectan, lo van a ver, con los temas que más nos interesan. ¿Pero es posible esto o es propaganda? Dicen que hay también una batalla informativa secreta, es decir, que ese país en conflicto, Corea del Sur, envía este tipo de noticias porque, revisando hemerotecas, hemos visto, por ejemplo, cómo en el país se publicaba este mismo tipo de casos, pero en 1997. ¿Qué habrá de verdad? Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenemos un invitado de excepción en el sentido de que él ha estado sobre el terreno en este país secreto. Él es Jordi Pérez Colomé, él es periodista, ha obtenido muchos premios de periodismo digital y lleva el blog obamaworld.es, un lugar de referencia. Jordi, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Iker? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Tú has estado en el país secreto? He estado en el país secreto. ¿Y qué opinas de lo que he contado? Que no lo he visto, es complicado, o sea, son noticias o teletipos que corren. Lo del año 97 del país es mucho más probable porque durante aquellos años sí que hubo una hambruna documentada por varios refugiados, por un montón de refugiados, recogida en libros por periodistas norteamericanos desde Corea del Sur. Ahora siguen saliendo, pero la impresión del país es que hay pobreza, hay cierta miseria, pero no ves, por supuesto, este tipo de brutalidades. Es un país que encierra, como decimos, muchos temas y que se ha convertido casi en una especie de museo
de lo extraño y lo van a comprobar. Vamos a viajar rápidamente a este lugar de los hechos. Agradecemos además a nuestro compañero Jon Sistiaga un reportaje que hizo maravilloso para esta cadena, para 4, de donde hemos extraído algún material que les va a interesar, porque incluso algunos lugares los pudo filmar, eso sí, casi de tapadillo desde el autobús. Santi, si hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado un sinfín de comentarios y veremos su raíz conspiranoica, es el gigante coreano, que quiero que veamos ahora aquí en nuestra pantalla y que analicemos, porque yo pensaba personalmente, claro, uno ya se vuelve desconfiado, desconfía de todo, que era algún tipo de truco. ¿Qué estamos viendo, Santi? Cuéntanos la historia. Estamos viendo la parada militar que se hizo con motivo del funeral de Kim Jong-il. Estamos en noviembre de 2011, en diciembre de 2011, perdón, y como vemos hay una explanada inmensa, cientos de miles de soldados. Todo eso que vemos son personas, ahora me estoy dando cuenta. Todo Esa eso plancha... son militares, para ser exactos. Corea del Norte tiene un ejército de 2 millones de hombres, uno de los mayores del mundo, en un país de 22 millones de personas. Obviamente, cuando el amado líder pues falleció, hay que reunir a toda esa fuerza viva para rendirle homenaje. Y bueno, algún avispado se dio cuenta de que en el medio de esa marea uniforme verdosa de soldados coreanos, de repente destacaba una figura que, calculando, se le echaba no menos de 2,40 metros de alto. 2,40. 2,40. Es lo que se le ha calculado, pues calculando la estatura media de los soldados que tiene alrededor, etcétera, etcétera. Y claro, ahí ya empezaron las especulaciones de todo tipo. Que si, por ejemplo, esta fotografía había sido alterada por medio de Photoshop para meter mucha más gente de la que realmente había sido clonada multitudes de soldados y que pues esto fue un fallo, un error del operador coreano. Otra de las cosas que se había supuesto que podía ser un fake de algún tipo, no lo era, ya se pudo documentar efectivamente que el soldado estaba realmente ahí, y entonces ya viene la conspiranoia. ¿Y la conspiranoia qué decía? Pues la conspiranoia venía a decir que en un régimen como el de Corea del Norte, donde, por ejemplo, las limitaciones de la bioética pueden no estar operando en absoluto, ¿quién sabe qué experimentos genéticos se podían estar llevando a cabo para crear un super soldado y un super ejército? Y que aquello, colocarlo precisamente en un sitio tan visible, pues sería una especie de aviso a los malvados occidentales y a los surcoreanos de que, bueno, de que podían incluso tener gigantes de este tipo manejando sus fusiles de asalto y su material bélico. Hablando de genética, algunos grandes expertos de la genética, científicos de lo que hemos hablado, me aseguraban personalmente que Corea del Norte era un país sospechoso, entre comillas, no sé qué opinas tú, Jordi, digamos de lugar donde hay actividades, clonación y experimentos absolutamente prohibidos en otros lugares, pero que ahí se estén produciendo. ¿Es parte de la leyenda que acompaña a Corea del Norte? A ver, hay 1.000.000 de leyendas. Por ejemplo, yo estaba en un hotel típico y en la planta quinta el ascensor no paraba. En la planta quinta decían, por ejemplo, que el techo, del suelo del techo, había una distancia menor que en el resto de plantas, porque decían que los norcoreanos son un poquito más bajos, en esa planta ya entraban. Entonces, tú le dabas al número 5, no paraba, es el único gran hotel o uno de los dos o tres hoteles que hay en Pyongyang para extranjeros. Entonces, alguna vez que alguien le había dado, le había parado, había intentado salir y un soldado, por favor, vuelva y algún blog norteamericano está documentado y hay, presuntamente son pequeños cuartos donde se dedican a espiar el resto de habitaciones del hotel, los extranjeros que van, los diplomáticos que están de visita, empresarios, turistas, por supuesto. ¿Esa paranoia tú lo viviste de acompañarte, de seguirte, de espiarte, de sentirte vigilado? Sí, los que está. De sentirme vigilado, no. O sea, porque éramos un grupo bastante amplio y lo que pasa es que sí que llevas, por ejemplo, siempre 2 guías turísticos, porque primero se vigilan entre ellos para que no hagan conspiraciones o no intenten sacar nada de los turistas o de los extranjeros, y entonces, con un chofer, y entonces sí que tienes la sensación de que vigilan, por ejemplo, las fotos que haces, lo que intentas hablar con... Es imposible hablar con locales, a no ser que te alejes un poco del grupo, lo que es muy difícil. Es imposible también intentar andar por la ciudad. O sea, tú estás en un hotel... Eso no lo permiten nunca, ¿no? Nunca, que tú vayas solo. Que esto nos parece increíble, pero está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Sí, no. O sea, el hotel está en una isla, en un río, y está
puedes salir del hotel, entonces te puedes alejar, digamos, 200 metros, hay un soldado, usted dónde va, vuelva por favor, y aparte la diferencia física es evidente, ¿no? Con lo cual siempre estás controlado, las fotos que puedes hacer son pocas y la relación que puedes tener con los locales es mínima. Puedes hablar en algunas frases en algún momento, pero enseguida viene alguien a llamarte la atención o por favor circule. Desde hace 60 años esa paranoia del enemigo, para algunos enemigo invisible, está permanentemente. Las últimas noticias tienen un contraste, véanlo, tan poderoso como esta especie de cuestión ancestral y terrorífica de los caníbales sueltos. Y por otro lado, las pruebas balísticas de misiles, pruebas nucleares incluso, afirman que podrían poner en peligro un volcán existente en cierto punto, es decir, un lugar de tensión, esa frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, y un país eminentemente militarizado y poderoso. Es más, se está hablando de que Google, con su satélite, ha descubierto secretos que ellos custodiaban, ¿no?, con toda la fuerza del mundo. Vamos a ver algunos de esos secretos supuestos. Por ejemplo, se está hablando, Santi, hoy en día, de Gulag. ¿Qué es esto y por qué es misterioso? Es misterioso porque hasta hace nada se estaba negando la existencia de estos campos de reeducación, que es la terminología que utilizan allí. En el año 2004 la BBC hizo un documental de investigación muy bueno que contó con los testimonios precisamente de varios refugiados y de varios exiliados coreanos, en el que se contaban cosas que ponían los pelos de punta en cuanto a que no desmerecía nada un campo de exterminio nazi. Es decir, experimentación médica con seres humanos, experimentación de armamento biológico o armamento químico con seres humanos, es decir, de su resultado. Había en el programa, a mí me llamó mucho la atención el testimonio de una antigua prisionera que revelaba, además se la veía visiblemente emocionada, cómo habían sacado a 50 mujeres, les habían dado unas hojas de col y las habían ordenado que se las comieran. Entonces, según se las iban comiendo, unas iban viendo que las primeras que habían comido empezaban a sentirse mal, empezaban a tener sangrado por la boca, sangrado por la nariz, y aún así a la última de la fila también le obligaron a comer. Campos con un número, los estamos viendo. Jordi, ¿tú pudiste ver algo de esto? Esto es imposible. Es imposible, ¿no? Es que no lo saben ni... Es que una cosa muy interesante, nosotros hablamos de lo poco que sabemos nosotros de ellos, pero es mucho más interesante, o tan interesante, lo poco que saben ellos de nosotros. Yo hablé con un diplomático ruso que vivía en Pyongyang hacía 3 años y le pregunto, ¿pero cuánto crees que saben del exterior? Y me dice, un 1%. Y le digo, ¿solo? Y me dice, un 1,5%. Entonces, ellos no tienen internet, hay un internet local que no existe, que no conecta con el exterior, los periódicos están hipercensurados, hay un par de canales censurados, con lo cual, por ejemplo, tú les dices Facebook, Google, YouTube, no saben lo que es. Brad Pitt, Beatles, Harrison Ford, nada, no saben nada. Pero una industria del cine, por ejemplo, no saben cómo es Nueva York. O sea, desde Pyongyang, las imágenes de películas que pueden llegar, por ejemplo, ahí había una película de Jackie Chan, pero en las imágenes globales de ciudad, para ver que puede haber lugares más evolucionados que Corea del Norte, no salen, están censuradas, están cortadas, digamos. Entonces, hay esta idea de que el mundo exterior no nos quiere mucho, hay que defenderse, hay que luchar contra ellos, y tampoco saben exactamente, sí que, por ejemplo, Shakespeare o Beethoven, sí que saben quién es, hay una historia cultural en el mundo. Pero exactamente ahora qué ocurre fuera no tienen ni idea. Es muy curioso, Santi, porque en este mundo hiperglobalizado, tú eres un experto en el mundo de Internet, en este mundo donde queremos que ya ni fronteras, hay una frontera, la de Corea del Norte. Vamos con algunos detalles que incluso Jordi ha podido ver en primera persona y que son increíbles, o sea, son de ficción, de verdad que son de ficción, y nuestro compañero Sistiaga también la ha podido vivir. Santi, podemos empezar con ese funeral del gigante. La gente está llorando, sí. Había que llorar mucho. O sea, todo esto son símbolos que allí es que puedes ir hasta la tumba, por lo que parece, ¿no? Sí, de hecho, hay un caso que en su día publicó el Daily Telegraph y que a mí me pareció absolutamente increíble, y era que efectivamente exequias, ¿no? El amado líder había muerto, había que mostrar el hijo dolor. Ahora presidente va adelante. Había que mostrar un dolor público y notorio, y parece ser que ni más ni menos que el exviceministro de Defensa, que se llamaba Kim Chol, pues no solamente no mostró ese dolor público lo suficiente, sino que además en plena semana de luto le pillaron bebido.
La sentencia parece ser que fue a muerte. Y la forma de ejecución, que es lo que realmente... Yo, si no lo hubiese publicado un periódico prestigioso como el Telegraph, no me lo hubiese creído, fue que Kim Jong-un ordenó que este hombre fuera atado a un poste y se le disparase con un mortero de artillería, porque no quería que de tal traidor quedase un solo pelo. Bien, símbolos dignos de la novela, decimos, ¿no? Jordi ha vivido muchos, yo no lo creía. Vamos con símbolos que te hayan sorprendido como periodista, Jordi, en la vida cotidiana. O sea, yo recuerdo que Santi me dijo, las fotografías, primero solo puedo ver fotografías de los líderes. Las paredes. ¿Cómo son esas fotografías? Porque además tienen algún componente especial, ¿no? Sí, exacto. O sea, esas fotografías, pude hacer fotos, tienen una cierta inclinación para que den la sensación de que te vigilan cuando estás abajo. Gran parte del público no se puede creer esto. Existe un país donde, y ahora nos cuentas, dinero, ¿no? Billetes que no se pueden doblar, o sea, te puedes ganar una buena si doblas la cara del líder. O sea, sí, no sé. Esto es alucinante. Y esto ocurre a nivel cotidiano. Sí, bueno, nosotros los extranjeros no tenemos al alcance tienes que usar euros como moneda porque no puedes meterte en el circuito interno de tiendas o los pocos servicios que tienen para ellos, ¿no? Entonces, te venden en euros lo poco que hacen para extranjeros y la moneda local puedes comprarla así un poco de stranquis en la recepción del hotel si la persona que está en ese momento allí se atreve a venderte algunos billetes como souvenir, obviamente. Santi, control o interés en el control mental. Sí, claro. Hay varios libros de personas, incluso entrevistando a personas que se han fugado de Corea del Norte, luego hablaremos porque a ver qué dicen ellos, ¿no? ¿Qué le contaron a Jordi, por ejemplo? ¿Cuál es su situación? ¿Son felices? ¿Los niños son educados desde muy pequeños en el sentido militar, en algunas digamos, representaciones artísticas de su pueblo, en su propia historia, una historia de odio, por ejemplo, a Estados Unidos o a otras potencias? Ahora lo comentamos porque es alucinante, pero ¿control mental? Sí, claro, pero eso sí que lo llevan en la tradición. El lavado de cerebro se inventa en la guerra de Corea y lo inventan los coreanos. ¿Son los inventores del lavado de cerebro? Cuando de repente los norteamericanos empiezan a descubrir que un montón de sus prisioneros empiezan a salir por la televisión, empiezan a salir en los documentales, renegando de su país, abrazando el comunismo, etcétera, etcétera, claro, en la CIA empiezan a decir, algo pasa, o sea, de repente que nos empiecen a salir ranas tantos soldados no es normal, les torturarán, no parece. Y entonces descubrieron que efectivamente se estaba aplicando una técnica que se le dio el nombre de lavado de cerebro. Pues lo que estamos viendo aquí en el fondo es un lavado de cerebro colectivo. Básicamente, esto no es un país, esto es una secta con armas nucleares, porque los métodos de condicionamiento de la población son exactamente calcados de los que utiliza cualquier secta destructiva para sus adeptos. Pues básicamente eso solo se consigue si tienes el control sobre la gente las 24 horas del día. Lo que come, a qué hora se levanta, lo que viste, lo que tiene que hacer en el trabajo. Hay, por ejemplo, cosas que son muy típicas de las sectas, que son, por ejemplo, las ceremonias de autocrítica, que parece ser que semanalmente se dan tanto en los centros de trabajo como en las comunidades de vecinos, o en los barrios. Entonces son reuniones en las que todo el mundo tiene que contar sus pecados como ciudadano y hacer votos para hacerlo mejor para la próxima reunión. Pues yo no he querido lo bastante al líder, yo no, ese tipo de cosas. Y curiosamente, al final, tienes un pueblo o tienes un grupo sobre el que no tienes que utilizar una coacción física. Es decir, ¿todos creen? Claro, o sea, aquí no hay que controlar a la gente con soldados armados por la calle, con gases lacrimógenos, con perros. No. Al final, cuando practicas ese sistema, la gente cree genuinamente. No actúa tanto por miedo como por una auténtica creencia. Un convencimiento. Hay imágenes sorprendentes en este reportaje de nuestro compañero de barrenderos barriendo carreteras, claro, kilométricas, evidentemente, vacías, sin coches, y sospechaba Sistiaga de que esos podían ser hombres del Gulag, represaliados, que cumplían trabajos forzados. Habla también nuestro compañero de centros donde se recluye de alguna forma a los deficientes mentales. No existen personas, decía Sistiaga, con taras físicas.
¿Dónde están? Todo es secreto. Hay planos de las carreteras que son impresionantes. Sí, esto Jordi, lo o sea, pude ver, esto es así, esto es ¿esto es rigurosamente así. Una de las cosas carreteras que parecen de película, el cartel, ¿no? Sin nadie y con bicicleta la gente que va. Sí, esto aparentemente es para que el ejército pueda salir de Pyongyang hacia la costa o al revés. Esto va directamente a la costa. Una de las cosas más interesantes respecto a lo que decías de barrenderos es uno de los trabajos más espectaculares, tengo fotos en el blog, de gente que estaba recortando césped con los dedos. Entonces, tú mirabas arrancando pequeñas hierbitas con los dedos y tú ibas ahí a mirar y qué diferencia hay entre las que arranca y las que deja. O sea, hacían pequeños montoncitos. Entonces, claro, aquello era podar la hierba a mano. A mano. Entonces, claro, que decías, y tú ibas allí a mirar, había dejado un montoncito una señora al lado de la hierba, y decías, pero si es la misma. O sea, ¿qué ha quitado? Quizás los más altos. Es la única. Preguntabas, bueno, siempre largas, ¿no? Es el tipo de... ¿Qué hace esa señora? Bueno. Entonces se iban, desaparecen, ¿no? Pero son este tipo de cosas como el barrendero del asfalto, ¿no? Y estructuras impresionantes. Alguna vez aquí en el programa hablamos de ellas, vimos algunas imágenes de sí, esa miseria que puede haber, los niños en Corea del Norte, lo pudo grabar Ristiaga, y esa gigantesca torre, porque siempre quieren hacer algo más colosal. Están viendo unas esculturas impresionantes, ¿no? Donde la gente se pone ahí y se postra ante ellas. Un museo, se nos abren las puertas, donde están los regalos al líder, un líder que parece casi un dios, ¿no, Jordi? Para ellos. Más cosas. Y una de las cosas interesantes con esto es, otro de los temas de control es el pin que llevan. Tú cuando llegas a la adolescencia, te dan un pin con la imagen de uno de los líderes. Y no puedes perderlo, so pena grave. O sea, nadie, ¿qué pasa si lo pierdes? Nadie te dice nada, te envían, tal. O sea, había gente, por ejemplo... desapareces, ¿no? Otra de las ventajas, o sea, quizá no tanto, otra de las ventajas, por ejemplo, de ser un alto funcionario es que al cabo de tus años de servicio te daban alguno más. Con lo cual, aparte que podías cambiártelo, si perdías uno, podías disimular. Pero claro, si eras raso, te daban tu pin y en los momentos, claro, a trabajar quizá en la obra no te lo tenías que poner, pero en tu chaqueta lo tenías que llevar siempre bien limpio. Delincuencia nada, claro. Claro, yo no comprobé nada, eso claro, obviamente. Es imposible saberlo, pero imagino que el delincuente... Mira, estamos viendo unas imágenes que a mí me han impresionado muchísimo. ¿Esto qué es, Jordi? Es un museo donde se muestra lo malos que son los americanos, instrumentos de tortura y los niños obligatoriamente. Esto es muy interesante en torno a lo que decía Santiago Camacho del lavado de cerebro. Podíamos aprender, ¿eh? Yo creo que no es tan lejano en el sentido de muchas ideologías, ¿no? Es la fuerza de la ideología. De niño, con 4 años, te meten aquí a ver cómo han masacrado a tu pueblo, con imágenes tan gráficas, ¿no? Bueno, esto es increíble, Jordi. Son las típicas imágenes de abusos de soldados americanos hacia el pueblo norcoreano. Y con esto es como un poco el románico, ¿no? Se adoctrina y se cuenta la historia, una historia a veces muy prefabricada, para todos los niños. Claro, el problema es que no tienes ninguna otra fuente. O sea, te cuentan eso y averiguar algo más, radios de onda corta para escuchar en extranjero, pero no tienes acceso a nada más, claro. O sea, ven extranjeros por la calle y aparte estamos hablando de que yo estuve, por ejemplo, en Pyongyang en 5 o 6 ciudades más, pero es que el país, hay 22 millones de personas, es muy grande, hay gente que probablemente habrá visto muy pocos no norcoreanos. Hay un detalle, yo quiero acabar con él, ¿no? Es un poco como de astronáutica antigua y lo van a entender. En ese museo, donde se cuenta la historia, ¿cuánto se puede aprender, repito, de esto, ¿no? Se cuenta una historia absolutamente delirante en ocasiones. Los coreanos enseñan a los niños, y algún extranjero también, ¿no?, que ellos inventaron el misil y que hay grabados, evidentemente apócrifos, falsos, con los coreanos con misiles de hace cientos de años, que por eso ellos están muy orgullosos de sus misiles, porque ya hace cientos de años, en una especie de arqueología terrible, pues ya los utilizaban. Terminemos, Jordi, con alguna diapositiva que nos quieras dejar de algo que no hayas podido olvidar, ¿no?, de esas aventuras en Corea del Norte. No, a mí lo que más me gusta es hablar, por ejemplo, yo tenía una persona con la que entablé más conversación, que hablaba inglés y era un hombre mayor de unos 65 años que había tenido toda su vida ahí y era el típico que había intentado escalar en el escalafón gubernamental, no había podido hacerlo y ahora se ve resignado en esa vida gris de funcionario, de guía, pero que entendía perfectamente que su país iba a cambiar un día. Él me decía, por ejemplo, hablábamos de la mujer del líder de ahora y me decía, yo sé menos que tú de ella, porque tú, gracias a los medios internacionales, sabes más, pero esto va a cambiar. Esto un día... Entonces, él tenía la esperanza de que despacio, porque esto es una cosa, obviamente, como habéis contado, que se abre muy poco a poco, pero sí que hay la sensación de que ese puño cerrado cada vez tiene que abrirse. Por ejemplo, una anécdota muy positiva es que nosotros, los móviles, teníamos que llevarlos encerrados, impermeabilizados en un sobre, y ahora ya dejan llevar móviles, que no se pueden conectar porque la red es distinta, pero son pequeños pasos que, curiosamente, van a algún sitio. Puedes llevar el móvil sin conexión. Es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es un país sin conexión. En un mundo hipervinculado,
sigue habiendo un país sin conexión. Lo hemos recorrido gracias a Jordi Pérez Colombé. Muchísimas gracias, amigo, por estos detalles y estas vivencias, ¿no? Y como no, a Santiago Camacho, porque también hay mucha conspiranoia y mucho misterio. Pero es que el propio país, que en el 2013 hay un lugar así, yo creo que ya es motivo para la investigación, con todo el respeto, ¿no? Pero para la sorpresa absoluta, el poder de la ideología. Gracias, Santi, como siempre. A ti, Iker. Vámonos con más noticias, porque si las pruebas balísticas y nucleares de Corea del Norte lo eran, hay mucho más. Actualidad semanal que viene con una sorpresa importante. Seguimos investigando, seguimos tirando del hilo y si son seguidores recordarán que hubo hace algunas semanas un caso en provincia de Córdoba, intervención de Paloma Navarrete, una serie de elementos por descubrir, unas fechas, unos dígitos. Bueno, ahora se lo cuento todo porque estamos preparando precisamente ese enlace con el lugar de los hechos, precisamente la Casa Encantada, donde nos espera un experto. Parece que hay nuevas claves interesantísimas de aquel increíble suceso. Pero antes, lo más interesante de la semana. Comenzamos el informativo de esta semana en Turquía, donde un joven ha sido diagnosticado con un desorden de vampirismo. Al parecer el chico tenía la necesidad de beber sangre. Se cortaba con una cuchilla de afeitar en los brazos, el pecho y el estómago para poner su propio líquido vital en un vaso y bebérselo. Pero cuando sentía una necesidad imperiosa de sangre, llegó a pinchar y morder a varias personas e incluso acudió a bancos de sangre para saciar su sed. Los psiquiatras que lo están tratando aseguran que tiene un trastorno de identidad disociativo y trastorno por estrés postraumático. Los doctores creen que este comportamiento tiene mucho que ver con varios episodios traumáticos que ha tenido a lo largo de su vida, como la muerte de su hija de 4 meses y ser testigo del asesinato de su tío y de otra muerte violenta. Y vamos hasta Galicia, donde ha aparecido un calamar gigante de 54 kilos y más de 1 metro de largo. El animal, que fue hallado a unos 240 metros de profundidad, forma parte de la especie Taninja danae. Los adultos de esta especie se caracterizan por tener 8 tentáculos provistos de 2 filas de ganchos en lugar de ventosas y 2 de ellos tienen en su extremo células que emiten luz. El barco en cuyas redes quedó atrapado el calamar lo desembarcó en el puerto de La Coruña y se ha hecho cargo de él el Instituto Español de Oceanografía. Dentro de unos días se estrenará la película El incidente del paso de Dyatlov, un film que se basa en la historia real de varios jóvenes rusos que murieron en 1959 en extrañas circunstancias cuando esquiaban en los montes Urales. A día de hoy aún no se sabe por qué el grupo abandonó las tiendas de campaña, incluso rasgándolas para adentrarse de noche a 15 grados bajo cero en el bosque. Los equipos de rescate encontraron a todos muertos, algunos de ellos con señales de una muerte violenta. Las autoridades rusas llevaron a cabo una rigurosa investigación y la conclusión oficial fue que las causas de los hechos acaecidos aquella noche eran de origen desconocido. Hablando de crímenes, nos vamos hasta Turín, ya que en el Museo de Antropología Criminal César el Hombroso se está llevando a cabo una exposición donde se pueden ver calaveras, cerebros y esqueletos del siglo XIX de algunos criminales que vivieron en esa época. César el Hombroso, un físico y psiquiatra italiano que empezó su colección en 1878, se encargó de clasificar cientos de cabezas a las que identificaba con las palabras asesino, ladrón, violador o prostituta. Toda la investigación del Hombroso se centró en el comportamiento criminal y teorizó sobre el hecho de que este no era una condición de un ser humano normal ni era causada por la sociedad, sino más bien conductas regresivas reflejadas en la forma del cuerpo, en sus cráneos y sus características faciales. También se exponen armas como un puñal con forma de crucifijo y dibujos realizados por esos criminales. Ese museo da bastante impresión, ¿eh? Sí. Tantos huesos de criminales antiguos compilados en el mismo sitio. Tantas fotografías, lo visitamos en su día y da mucha impresión. Y qué impresionante, lo hicimos ya en la 4ª temporada, el incidente del paso de Dyatlov, con aquellos muchachos que tenían la piel sometida a ciertas radiaciones. Impresionante la noticia de esta semana. Bueno, pero nos queda algo. ¿Cómo resumirlo? Una casa, ¿recuerdan? La Casa de la Sombra, en Córdoba, una población de Córdoba, en Herrera del Duque. Una familia que vive todo tipo de fenómenos, aquí incluso los recreamos, golpes en las paredes y la sensación de que hay 2 visiones. Es curioso esto. Una, que es una anciana con muy poco pelo,
cara un poco hosca y que aparece en una de las habitaciones. Eso lo vio Paloma Navarrete cuando estuvo allí y dio más datos. La otra la veía toda la familia, una especie de traje talar sacerdotal que hacía un recorrido por uno de los patios. Pero, si se acuerdan de esta investigación, Paloma volvió a dar en el clavo. Sin tener ninguna información, no es un caso conocido, describió sobre todo la presencia de esa figura errante oscura. Ella, Paloma, con sus técnicas, vamos a dejarlo así, decía que 1813, le llegaba de alguna manera ese dígito, esa fecha, y también decía la Casa Grande, y también incluso daba algún nombre. Hubo sorpresas y prometimos investigar. Resulta que en el sótano de la casa se guardaba un dintel donde aparecía 1800, un 1 y otro número que no se intuye. Y por supuesto, había material para saber más. Han pasado unas semanas y queremos saber si las investigaciones históricas bueno, han descubierto algo que dé todavía carta de autenticidad a lo que vio o sintió Paloma. Así que directamente a estas horas de la noche y en la casa de los hechos conectamos con nuestro querido amigo, el escritor Alejandro López Andrada. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, una historia fascinante y te encuentras precisamente en ese sótano y detrás con el dintel, ni más ni menos. Ahí está la primera clave. Año 1813, es lo que Paloma veía todo el rato en aquella casa. 1813. ¿Habéis descubierto algo a nivel de legajos como historiadores de 1813 en ese lugar? Bueno, en relación con el año 1813, he podido indagar después de la emisión del programa La Casa de la Sombra. Como digo, empecé a indagar, estuve investigando y me hice de una documentación muy interesante en la cual se habla de un convento, antiguo convento de monjes del siglo XVIII y XIX, que justamente quedaba al lado de la casa de Maricruz. Este convento parece ser que durante la invasión napoleónica hubo una orden por parte de Napoleón para exclaustrar a todos los monjes y monjas. Tuvieron que salir, obviamente, de este convento, lo abandonaron, volvieron después del año 1814, fueron muriendo ya por edad, por viejos, todos los monjes, pero resistió, parece ser, el padre prior, que fue el que curiosamente se hizo cargo de un misterio que había escondido en el convento, que nadie sabía, pero que al final llegó a los oídos de gente del pueblo y de los pueblos limítrofes. Era un gran tesoro y que estuvo durante la vida de este hombre pues bien custodiado. Él lo dejó en un sitio alto de la casa, escondido, y bueno, y no se descubrió hasta mucho tiempo después, en el año 1933, durante la Segunda República, cuando ese convento lo echaron abajo y lo reconstruyeron, y fue cuando lo encontraron los albañiles durante esa reconstrucción del edificio. O sea que tenemos ya una historia antigua, un convento pegado a la casa, un viejo tesoro y la fecha concreta de 1813 como importante, esa franja del tiempo por lo menos. Había una cosa más que contaba Paloma Navarrete, yo no sé si esa figura, esa sombra que veía la familia y ella también vio, tiene que ver con esta historia, ese padre prior o no. Simplemente estamos dando datos de la pura historia, los legajos. Un elemento, Casa Grande. Paloma le venía también ese concepto, Casa Grande. Alejandro, ¿sabemos algo del significado de Casa Grande? El nombre y apellido que dio Paloma, el del escribano, tiene mucha relación con lo de la Casa Grande, porque en primer lugar yo creía que la Casa Grande pues, estaba haciendo alusión, se estaba refiriendo al ayuntamiento. Por lo que he descubierto no es así. La Casa Grande se le llamaba este antiguo convento de frailes que estaba ubicado justamente al lado de la casa de Maricruz, y que fue donde estuvo residiendo, estuvo viviendo este escribano que posteriormente, una vez volvieron después del 1814, como dije, a ocupar el convento, estuvo junto al padre prior y luego estuvo viviendo en la Casa de la Sombra, que es donde sigue vagando su espíritu, su alma en pena. Bueno, si es que es ella, ¿no? De alguna forma, o él, no lo sabemos, pero desde luego la fecha tiene que ver, y esto me sorprende muchísimo, con un acontecimiento importantísimo, ese derrumbarse de un convento de alguna forma, ese tirar las paredes de un lugar sagrado y la presencia de un prior por lo menos que no quería marcharse de allí, y la Casa Grande, que no era tanto quizá el ayuntamiento como sí
precisamente ese convento que permanecía en la memoria, la Casa Grande. Bueno, nos queda una incógnita, Alejandro. Estás junto a ella. Había un dintel debajo de la casa donde pone 181. ¿Y qué más hemos sabido del dintel? El dintel este que tengo aquí a mi espalda, a mi izquierda, tiene mucho que ver porque dentro de la documentación que a mí que me pasaron, se ve durante la destrucción de la casa antigua del convento, cuando le echaron abajo, este dintel se ve junto a otro dintel entre los escombros, ¿no? Parece ser que lo trajeron aquí a la casa de la sombra, la casa de Maricruz, que estaba junto a la del convento, a esta casa grande, y lo utilizaron para edificar este corralón como base de la pared. Y el dintel, la fecha coincide en 1811 o 1812 o 13, coincide justamente con la fecha del convento y con la fecha en que se exclaustraron, ¿no?, por orden de Napoleón a los frailes del mismo, del habitáculo, del edificio, y coincide con la fecha justamente que dio Paloma de 1813, que era la época en que el escribano estuvo ejerciendo esa función en el convento de la Casa Grande, y todo coincide, todo encaja como en un puzzle mágico que tiene mucho que ver con la historia y con la realidad en sí. Bueno, piezas que parece que están ahí y que desde luego nadie conocía. 1813, convento derribado, mundo napoleónico, prior que no se quiere marchar. ¿Esto de imaginación o esto de alguna manera? En fin, nosotros seguimos muy atentos. Alejandro, gracias por estar y en plena madrugada en ese lugar. Un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias, Iker. Buenas noches. Un abrazo para vosotros. Gracias. De verdad que, no sé, a veces con lo de Paloma uno, desde luego, puedo asegurar, Carmen, podemos asegurar que Paloma no tenía datos de lo que pasó en 1813 en ese pueblo que nunca había visitado. O sea, es que... Y resulta que la piedra, con la marca de la fecha, es lo único que queda del antiguo convento que se pasa a la otra casa, pared con pared. ¿Las piedras hablan a veces? ¿Tienen sentimientos? Pues a veces eso parece, sinceramente. Lo que sí está lleno de sentimientos, buenos, malos, regulares, es esta sección, muy popular ya, claro, por supuesto, Mundo Insólito. ¿Recuerdan ustedes a Freddy Krueger? Ese hombre quemado, que tenía un guante con cuchillas y que se aparecía en los sueños y asesinaba en la realidad. Bueno, pues la casa donde se rodó esa película está ahora a la venta. Si le sobran unos 2 millones de euros y era un fanático de esta saga, ya saben, pueden comprarla en Los Ángeles. 250 metros, 3 baños, 3 dormitorios, piscina, una casa anexa y todas las pesadillas del mundo de Freddy Krueger. Y en México este vídeo está causando furor, porque realmente no se sabe muy bien lo que se ha grabado. Para unos se trata de objetos volantes no identificados de origen extraterrestre. Para otros son unos prototipos del gobierno y hay quien dice incluso que pueden ser gansos. Lo cierto es que se ven objetos que parecen tener una especie de alas en los laterales. Estuvieron durante muchos minutos y fueron muchos los testigos que los pudieron contemplar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Objetos extraños o aves? Les pongo en situación. Fin de semana, están viendo una película, en este caso de zombies, con su pareja. Él hace un comentario. Es que esto, una agresión zombie a una ciudad, puede ocurrir en cualquier momento. Y la chica dice que eso es imposible, que solo ocurre en las películas. Él, que es muy seguidor de las series y documentales sobre muertos vivientes, pues se enfada muchísimo, hasta tal punto que coge un arma que tiene en su casa y pega 2 tiros por la espalda a su pareja. Ya saben, si hay una película de zombies, está con su pareja viéndolo, no hagan ningún comentario, por si acaso. Y vamos ahora a conocer de dónde viene la astrología. ¿Qué es? ¿Ustedes saben algo del tema? Pues todas las dudas que tengan se van a resolver con este pequeño reportaje. Hace más de 600 años antes de Cristo, en la antigua Babilonia, gentes de avanzado conocimiento miraron por vez primera al cielo en busca de respuestas. Su saber quedó grabado sobre la arcilla de las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal. Fueron los primeros astrólogos.
magos, hechiceros y sabios rastreadores de los cielos que anotaban la disposición de las estrellas y los movimientos de los astros. A lo largo de la historia, todas las grandes civilizaciones han creído ciegamente en su sabiduría. Eran temidos y respetados como depositarios de un don oculto que pocos poseían. Para muchos, la separación entre los brujos y los sabios se produce cuando Copérnico anuncia su teoría y el Sol desplaza a la Tierra como centro del universo. A partir de ahí, en los siglos sucesivos, unos y otros astrólogos y astrónomos fueron perseguidos alimentando las llamas del voraz fuego inquisitorial. Vistos como brujos, como nigromantes que hacían temblar los cimientos y los dogmas de fe de cualquier religión. Con el tiempo, la astronomía derivó en ciencia y la astrología en creencia. Una controvertida pseudociencia que ha influido en momentos clave de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, el papel de los astrólogos fue decisivo. Elsbeth Ebertin vaticinó 9 años antes que Hitler llegaría al poder. Karl Kraft adivinó que iban a atentar contra el Führer. Y un tercero, Erich Hanussen, hacía coincidir batallas u operaciones clave con la posición de los planetas para beneficio del Tercer Reich. Esto obligó a que el Reino Unido contraatacara, creando un área de astrología dirigido por Louis de Gaulle para anular el poder nazi en el dominio de los astros. En 1988, Estados Unidos, la mayor potencia mundial, se vio sacudida cuando la primera dama, Nancy Reagan, reconoció que consultaba a diversos astrólogos para ayudar a su marido en la toma de decisiones que podían cambiar el rumbo del mundo. Así ha sido la astrología a lo largo de los siglos. Una polémica historia, trufada de grandes aciertos con sonoros fracasos propiciados por el intrusismo y la mala praxis de muchos supuestos astrólogos que han tratado de aprovecharse de la desesperación ajena. Por su parte, los astrónomos han estado en los últimos años, aprovechando la moderna tecnología, muy pendientes de los movimientos del cosmos, de las evoluciones del Sol y de cualquier elemento exógeno como meteoritos o cometas que pudiera suponer un peligro para la Tierra. La situación actual de crisis económica, miseria, conflictos y desesperanza lleva a millones de personas en todo el mundo a buscar en los horóscopos de los periódicos, en webs de astrología, la lectura que los astrólogos hacen del firmamento. Hoy en día, ambos, astrónomos y astrólogos, continúan escrutando los cielos en busca de respuestas. Unos desde la ciencia, otros desde la creencia, pero con un mismo objetivo: que el cosmos les indique cuál será nuestro futuro. Evidentemente, en el asunto de la astrología hay defensores y detractores. Es un tema polémico, antiquísimo y también hay que decirlo, está al cabo de la calle. Las personas, ustedes, se interesan, algunos creyendo ciegamente, otros, desde luego, siendo más escépticos, pero el interés existe, por eso hemos hecho este debate y hemos invitado a 4 amigos. Algunos los conocen de sobra, son habituales de estas mesas que lo que buscan en el fondo es que ustedes siempre saquen una conclusión nueva, que les aportemos algo. Hay uno que es novedad aquí en Cuarto Milenio. Dicen en el gremio, de alguna forma, del mundo de la astrología, que es uno de los astrólogos más serios que hay en España, si no el más serio. Vicente Casaña, amigo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Muchas gracias. Gracias a ti por tu presencia, por supuesto. Vicente es director de la revista Tu Suerte. Son muy célebres estos anuarios y esto es curioso. Yo reconozco mi absoluta ignorancia de este tema en torno a este asunto. Aunque, claro, todos tenemos cierta relación con las estrellas, ¿no? O eso creemos. Muchas personas buscan claves
en los periódicos, en anuarios como este, en trabajos concretos. Yo quiero preguntarle, más que en torno a figuras concretas, de eso vamos a hablar después, en torno a este tiempo de tribulación que estamos pasando, o eso notamos. ¿Las estrellas, los astros dicen algo, Vicente, en torno a este periodo de tiempo que estamos viviendo? Hay una especialidad de la astrología Iker que se llama la astrología mundial, que estudia el paralelismo entre la historia y los ciclos astrales. Hay grandes ciclos astrales que se van repitiendo y de alguna manera el devenir de la historia va cumpliéndose puntualmente a medida que esos ciclos se repiten. Una historia cíclica, por lo tanto, ¿no? Eso es. Actualmente hay una cuadratura entre Urano y Plutón que es absolutamente histórica y que tiene muchísimo que ver con la gran crisis de la macroeconomía de Occidente que hay, con la primavera árabe y con toda esta desobediencia civil, que es una de las palabrejas que se están manejando mucho y que además se desarrolló precisamente bajo un aspecto de tensión de Urano-Plutón también con Henry David Thoreau a mitad del siglo XIX. Es decir, cada vez que ha habido Urano-Plutón en tensión a lo largo de la historia... No es buena señal. Ha habido momentos como este. Y la última ocasión que fue parecida fue la de los años 30 del pasado siglo XX, con la Gran Depresión de Wall Street, que duró Ahí coincidía de nuevo, digamos, esta horquilla Urano-Plutón. Efectivamente. ¿Y hay esperanza, Vicente, en el sentido de hay algún tipo de oxígeno, no sé a qué tiempo vista, según las estrellas siempre? Una de las grandes enseñanzas del cosmos, Iker, es que todo es cíclico, precisamente, ¿no? El Sol sale y muere cada día y los ciclos también. Los ciclos... Algunos de estos son sumamente duraderos, muy largos, porque estamos hablando de planetas muy lentos, pero se acabará y vendrá la etapa de reconstrucción y de auge y se acabará esto y quedará para la historia. Vicente, gracias, porque yo creo que es un tema, como decimos, que tampoco, incluso para los grandes especialistas, será fácil de defender, porque luego hablaremos de eso. Parece que también hay muchas personas que dicen que son astrólogos o expertos en esto y no lo demuestran, desde luego. Nos acompaña Alberto Jiménez, que puede ser la otra cara, bueno, en este aspecto, ¿no? Él observa las estrellas desde el ámbito puramente científico, lo hace desde el Observatorio del Castillo en Borovia, zona mágica, por cierto, eso es indudable. Alberto, bienvenido. Vale, muchas gracias, Iker. ¿Tú crees en el poder de la astrología, en que tiene una enseñanza para el ser humano? En absoluto. ¿En absoluto? En absoluto, en absoluto. Además, viene muy bien un programa como este donde aparezcan enfrentados estos dos conceptos, o por lo menos contrapuestos. Porque astronomía. se confunden a veces. Sí, habitualmente, porque de hecho nuestro propio observatorio astronómico, mucha gente le llama observatorio astrológico. Para los astrónomos esto es casi como el peor insulto que nos pueden hacer. Nosotros somos científicos, huimos de esto de la astrología, vamos, como del diablo. Inevitablemente, bajo nuestro punto de vista, el punto de vista científico, sin duda, de la experimentación, de la comprobación, pues no hay ninguna influencia discernible, ni mucho menos de los astros en la personalidad, para nada. Voy a puntualizar un tema, ya que has hablado de Plutón, has hablado en el siglo XIX, no estaba descubierto Plutón todavía. Es precisamente en los años 30 cuando se descubre Plutón. Luego, es muy difícil que esas influencias hayan sido determinadas entre Urano y Plutón, esas supuestas influencias en aquella época cuando todavía no estaba descubierto. Simplemente esa matización, pero para que se abra el debate también. Perfecto, perfecto. Ahora debatiremos. Enrique de Vicente. Bueno, vamos a ver. Yo soy una persona crítica. Y desde luego la astrología sería muy crítica. Es más, anticipo ya que seguramente en la encuesta que hemos hecho va a salir una mayoría de nuestro público que sea contrario a la astrología. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos de la astrología es simplista, degenerada, degradada, estúpida, y la forma de verla de la inmensa mayoría del público es estúpida. Porque los astrólogos auténticos son gente que normalmente el 99%, con la excepción de Vicente Casaña, que está muy prestigiado a nivel internacional, que se dedican a otras profesiones. Y los que se presentan y los que escriben los horóscopos en los diarios es una cosa absolutamente estúpida, o sea, hay una diferencia, una Enrique, caricatura clarísima entre astrología seria y astrología, vamos a decir, corrompida, o astrología... Sí, el poner cualquier cosa en un periódico o el dividir a la humanidad en 12 grupos y ya está. O sea, los muchos millones de seres humanos se dividen según su signo solar. Eso es una tontería, por ejemplo. En ese caso, una carta astral, es decir, que es algo así como el mapa de cómo estaba el cielo, por decirlo de alguna manera, las supuestas influencias, en el momento en que naciste, hay
millones de variables distintas y en cada momento, cada día, hay también una infinidad de variables. Pero además, si es que eso tiene algún efecto sobre nuestra personalidad o tendencias, que no sobre nuestro destino, tendencias, es una influencia más. Al igual que hay una influencia genética, una influencia sociocultural. Perfecto, Enrique. Os pido brevedad. José Manuel Nieves, para empezar el debate. Sobre presentaciones, director del área de Ciencia y Tecnología de ABC, y uno de los más leídos, hay que decirlo, claro. Reportajes muy interesantes. Yo no sé si has tocado alguna de la astrología, pero quiero tu opinión así a bocajarro. Bueno, me ha quitado Alberto de la boca. Le quería yo decir también a nuestro amigo Vicente que Plutón fue descubierto en el año 1937 por Richard Tombaugh, y es muy raro entonces hablar de ciclos históricos basados en las tensiones entre Plutón y Urano. Luego nos explicará cómo lo ha hecho con un planeta que no ha sido descubierto. Pero hay más cosas. El título de esta parte del programa es Astrología, fraude o verdad. Ajá. Fíjate, yo creo que ninguna de las dos cosas. ¿Y por qué? Porque es cierto que se confunde astronomía, que es el estudio de los astros desde un punto de vista profesional, los astrónomos, los científicos, y astrología. Pero se confunden porque tienen un origen común. Tienen un origen común que es el hombre maravillado ante las estrellas. Y lo primero que ve el hombre cuando se empieza a fijar en el cielo, pues son que hay cosas que se repiten, que hay patrones, que el sol que se pone todos los días, que sigue una especie de recorrido, que hoy llamamos que es la eclíptica, que las estrellas parece que hay estrellas fijas, otras que se mueven, y eso es lo que da el origen a la astronomía. ¿Qué sucede? Pues que desde los antiguos mesopotamios, desde hace 3000 años hasta hoy, la astronomía ha avanzado muchísimo y la astrología se ha quedado donde estaba. Entonces, no podemos seguir valorando, pues sobre todo no confundiéndolo, pero no valorando cosas astronómicas, es decir, que son reales, comprobadas, con números, con datos, con cosas astrológicas que se basan en supersticiones muy antiguas. Perfecto, resumen. Hay una réplica. Abrimos el debate directamente. Yo creo que Vicente tendría que explicar cómo es posible, es verdad, porque el público se lo ha quedado. Yo no sé si es que se mide más o menos el... Pero sí, no tiene, se habla de manipulación. No tiene nada que ver, no hay ningún problema. O sea, Plutón efectivamente se descubre no en 1937, sino en 1930. Neptuno se descubre en 1846, es cierto, son planetas que se descubren, por lo tanto la astrología sí que avanza, porque cada vez que se descubre un planeta se incorpora ese conocimiento a la astrología, y además hay avances muy recientes en estas últimas décadas. La astrología es la madre de todas las ciencias y la madre de todas las religiones, pero no es un saber muerto, es muy antiguo. Si tú ahora coges la historia y vas atrás y estudias las grandes crisis de la macroeconomía de Occidente, por ejemplo, y qué curioso que todas ellas coincidan con aspectos de tensión entre Urano y Plutón, incluso antes de haberse descubierto Plutón. Sí, efectivamente, no tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, mi argumento sigue siendo válido. Pero lo que quiero decir es que la astrología es la que nos ha dado una herramienta maravillosa gracias a la cual sigue funcionando esta sociedad, que es el calendario, ¿no? Hay que tener en cuenta que la astrología no se inventa, la astrología se descubre por necesidad del ser humano de supervivencia. No es por astronomía, sino por astrología, por cómo el ser humano empieza a observar los astros. ¿Por qué? Porque el ser humano porque el ser humano vive a merced de los acontecimientos, porque el ser humano vive en las cavernas, necesita cazar las aves migratorias, necesita recolectar frutos que caen del árbol. ¿Cuándo? Pues se da cuenta de que esa migración de las aves depende de determinados momentos concretos y empieza a hacer unos estudios sistemáticos de los astros, porque se da cuenta que esos astros de alguna manera regulan su vida y su supervivencia en la Tierra depende de que estudie bien esos movimientos. Claro, pero lo que decía la parte científica es la confusión. Pero es que estamos partiendo de bases. Es verdad que la astronomía avanza y para. A eso iba, José Manuel, que hay una gran diferencia exponencial, ¿no?, de conocimientos. Según mi opinión, parece. Lo que está haciendo la astrología es aprovecharse de los avances astronómicos para incorporarlos y hacerlos encajar, a veces con calzador, con los supuestos... Es decir, tú coges la historia e intentas encajarla en unos fenómenos astronómicos que ya son conocidos. Y además, la propia base de la astrología, que es el zodiaco, que se divide en 12 constelaciones, a través de las cuales pasa el Sol, hace 3000 años eran 12, pero debido a un movimiento de la Tierra, que es la precesión, ahora no son 12, son 13. Alusión arbitraria, por cierto.
basada en la observación antigua. Es una distribución arbitraria. Es una distribución. Porque las constelaciones no tienen ni siquiera Alberto, esa distribución forma virtual. No sé si es la palabra correcta. Tú tienes, es decir, ¿sabes por qué haya son uno 12 otro. los signos del zodiaco? ¿Por qué son 12 los meses del año? Lo sabes, Alberto. Yo te lo explicaré. Mira, son 12 porque el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, un año, son 12 veces las que el Sol y la Luna se unen, forman una conjunción o una luna nueva, lo que tú quieras, y son 12 también las veces que forman una luna llena. Por lo tanto, como para los antiguos era sagrado ese nexo de unión, esa unión sagrada entre el Sol y la Luna, eso marcaba para ellos una división del espacio y del tiempo, y son 12, independientemente de las estrellas, que para ellos son ni más ni menos puntos kilométricos, nada más. Zanjada la cuestión del 12. La astrología tiene un carácter sagrado, un carácter mágico, un carácter espiritual. Pero no está zanjada, mucho más allá de... Ni mucho menos. No está zanjada. Mucho menos. Para nada. Para nada. La das tú por zanjada, pero deja que hable el astrónomo y que te lo explique. Escuchamos. Que entienda. Bueno, eso por un lado. Y bueno, como decía Feyerabend, el gran filósofo de la ciencia, no hay que desperdiciar o no hay que desaprovechar ningún conocimiento porque no sea científico. Que sea científica o no la astrología, sinceramente a mí me da igual. Lo importante es que funciona. Funciona. Pues con esas premisas... Totalmente de acuerdo. Con esas premisas, yo creo que, bueno, pues es como hablar de Dios. Dice, eso es una fe, una creencia. Dice, yo me creo esto, da igual que funcione, que no funcione, es una creencia. De acuerdo. Pues una creencia la dejamos en el terreno de la creencia. Pero te voy a explicar las constelaciones ahora mismo. Has hablado de las constelaciones. ¿La psicología, por ejemplo? A ver, perdona, ahora vamos con eso. Luego hablamos de la psicología. Que es un astrónomo, le explique lo de las constelaciones. Ahora me gustaría que me dejarais hablar de mí. Proceden de una cultura muy determinada que fueron mayormente de la cultura egipcia, también de la babilónica y de la egipcia, y son desde luego símbolos arbitrarios. Otras culturas tuvieron otros símbolos y además tienen mucho que ver con las culturas y civilizaciones que viven en las latitudes medias, que es donde se dan las estaciones. Por eso a cada constelación en astrología le atribuís un atributo. Normalmente a las primeras del año son las que tienen que ver con la siembra, con el tal, luego las de más adelante serán las de la cosecha, etcétera, etcétera. Pero claro, lógicamente en las civilizaciones del trópico no tienen esas mismas simbologías porque ni siquiera tienen ese tipo de... Para que yo me entienda, siquiera las de hemisferio sur. Alberto, para que yo me entienda y el público también. Tú quieres decirnos que el cosmos es permanentemente cambiante y que no se puede hacer de alguna forma esa distribución oficial de la astrología porque no hay para todos. Pero es arbitraria. Es arbitraria. Yo lo que quiero decir es que es una distribución arbitraria, totalmente. Esto no es arbitrario. No se puede pretender que eso tenga efectos. Efectivamente, podríamos haber puesto las fronteras en otro lugar. ¿Y por qué no vamos a cómo nos influye la astrología al ser humano? Si es incluso bonito, es poético. O si nos influye. Exacto. Hay dos preguntas diferentes. Exacto. Vamos a ver. La cuestión es, ¿funciona? Es lo único que yo puedo decir. Sin saber cómo, ni yo, ni tantos otros científicos, que no en mi caso, que lo han estudiado, funciona. ¿Pero qué quiere decir? Gente por ejemplo, Pauli. ¿Sabéis quién es Pauli? ¿Qué quiere decir funciona, Enrique? Funciona tiene efecto. Te voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia es que a mí me han ido astrólogos serios, como Casaña, y otros menos serios. Puedo contar luego alguna anécdota de alguien que ahora es profesor universitario, de la barbaridad que me dijo cuando era astrólogo, porque dicen barbaridades. Y alguien con un título científico como este, más barbaridad que cualquier otro, que me iba a morir yo y mi padre en esa época. Le dejé con la consulta a media, le dije adiós. Ese es el problema, eso es lo que tendría que hacer la gente, porque la astrología no puede ser determinista nunca. Y eso Casaña no se cansa de repetir. Porque la astrología no es videncia, de alguna forma, Vicente, porque esa es la unión que hace a nivel popular el público, ¿no? Es decir, adivina cosas la astrología. No funciona. El astrólogo no es un adivino, el astrólogo no es un vidente, el astrólogo ve retazos, ve aspectos y hay muchísimas cosas que la astrología ¿Pero tú crees no que ve? los astros y los planetas tienen que ver en nuestra vida? ¿Realmente nos condicionan de alguna forma? Sí. Te lo digo Sin así, duda. abiertamente. Sin duda.
y que Plutón influye de una forma, Venus de otra, Marte de otra. Evidentemente sí. ¿Y por qué, Vicente, sería eso? O sea, ¿por qué ocurre eso? Es muy difícil porque no hay una explicación. No hay una explicación y científicamente no sabemos el por qué influyen, ¿no? Hoy día se siguen haciendo estudios, se siguen haciendo debates. Ahora, por ejemplo, estos últimos años, el más interesante que yo podría recomendar para quien quiera seguir ese hilo de investigación es un libro, no se ha traducido al castellano, pero se titula Bases científicas de la astrología, de un doctorado en astronomía y en astrofísica, Percy Simon, y es un hombre que él lo que dice es que es el plasma de los planetas que modula el viento solar. El plasma de los planetas, al modular el viento solar que nos llega aquí, es de la manera a la que él cree, o a través de la que él cree Iker, que nos me gustaría planetas, decir una ¿no? cosa, que es que o sea, me parece... El diálogo es imposible, perdóname, ¿no? y de verdad que respeto mucho, pero es que me parece tan soberanamente simple lo que dices. O sea, es que no hay absolutamente ninguna manera en que un planeta pueda influirnos. Es que además... Perdona, no la conocemos. No la conocemos. Enrique, ahora, un momentito. Es que hasta la supuesta influencia que tienen los planetas... Venus, por ejemplo, que para nuestra cultura es la diosa del amor, representa el amor y no sé qué, en otras culturas es la muerte y es una cosa negativa y mala. Entonces, ¿cuál de las dos astrologías tiene razón? Es decir, es todo muy interpretativo y no ajustado a la verdad. Y sobre todo, no es general, o sea, no es aplicable. Hay un montón, ahí sí que se han hecho experimentos y se han hecho experiencias, pues con, no sé, con gemelos nacen dos gemelos que nacen con una diferencia de segundos, es decir, astrológicamente están igual de tal y cada uno tira para un lado y no tienen absolutamente nada que ver. Pero es que además ha habido experimentos no solamente con dos gemelos, sino con 2000 niños nacidos el mismo día en Gran Bretaña. ¿Ha habido experimentos para saber si estaban marcados por 2000 niños nacidos en hospitales ingleses dentro de la misma franja horaria del mismo día. ¿Qué se dice en ese experimento? Pues ese experimento no estaba hecho para eso, estaba pensado para ver cómo en la evolución de esos niños influían las costumbres, la alimentación, la genética de sus padres y tal, y entonces se les estudió durante muchos años para ver cómo evolucionaban partiendo de un origen común. Pero toda esa cantidad de datos se pudo aprovechar para hacer un estudio de astrología y ver, bueno, pues había unos planetas que dominaban cuando todos ellos nacieron, había una serie de momentos astrológicos X que hubieran tenido que determinar no sé qué cosas y no se determinó nada, cada uno siguió su vida. Hay más ejemplos. Que yo voy a añadir algo más, porque vamos a ver, te lo resumo. A él le dejo la parte astrológica, los detalles de por qué diferencian una de otra, pero volvemos a el grave error y la grave ignorancia compartida por la mayoría de la gente que lee los horóscopos de pensar que es que la astrología lo rige todo. No, yo lo que digo es, lo que he observado hasta la saciedad es que es una influencia más. Pero la carta astral depende de otra serie de cosas, no solo de haber nacido el mismo día. Según vosotros, claro, es una influencia... perdón. La carta astral, evidentemente ya hemos dicho que el astrólogo no es un adivino, no es un vidente, nada de eso, y que se ven retazos una carta astral. La carta astral no lo determina todo, tiene mucho que ver la genética, tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver el medio ambiente, etcétera. Es decir, no es algo totalitarista, digamos, la astrología y que excluye todo lo demás, ni mucho menos. Es más, las cartas astrales funcionan según la gente con la que estás en ese momento, es decir, con la que convives habitualmente. No es lo mismo tu carta astral cuando vives solo que cuando estás con tu familia, cuando compartes piso con amigos, cuando te casas, etcétera, porque las energías interactúan y cambian y se producen alteraciones en la carta astral. Es muy interesante decir que el hombre está en permanente cambio, el ser humano me refiero, pero también, Vicente, lógicamente el aspecto científico dirá, bueno, entonces la carta astral es algo tan... Cuidado, Iker. Difuso que tampoco nos da ningún valor, ¿no? Difuso no, porque hay muchas cosas que no se pueden ver en una carta astral. Es una tontería pedirle, aunque se ha hecho en ocasiones, y en ocasiones con éxito, pero es una tontería pedirle a la carta astral que te diga cuántos hijos vas a tener, cuántas veces te vas a casar, etcétera. No es un oráculo. No es un oráculo en absoluto. ¿Cómo haría yo? Una cosa pregunta. ¿Cómo haría yo una carta astral mía propia si me voy, por ejemplo, a la Luna? No, esa es una gran pregunta. O si he nacido, si he nacido, por ejemplo, en el Polo Norte, si he nacido donde la confluencia de los astros no es la misma, ¿cómo puedo yo saber esa carta astral? Otra cosa,
Y antes de descubrirse Neptuno, Urano y Plutón, ¿son válidas esas cartas astrales o no? Las que se hicieron antes. Iker, ¿me permites previamente que haga una matización muy importante porque han hablado de datos de gemelos astrológicos? Vamos a ver, ese estudio que habéis dicho que es del año 58, o sea, la gente nacía en el 58, nos llevaría a una discusión técnica que no ha lugar aquí. Pero yo te puedo poner, para decirte que hay disímiles y hay similitudes brutales, docenas de casos de gemelos que nacieron el mismo día asombrosos. Voy a poner algunos muy claros. De los 7 grandes dirigentes del partido nazi, que fueron 7, los 7 de Spandau, hay 2 que nacieron el mismo día, Alfred Rosenberg y Goering. Nacieron el mismo día. 2 grandes actores de carreras prácticamente idénticas, o muy parecidas, Vincent Price y Peter Cushing, también nacieron el mismo día. Otto Hahn y Albert Einstein nacieron el mismo día. El otro día pusieron en la tele un programa en el que un señor que era guardia civil con su mujer vivían en un cuartel de la Guardia Civil y tenía 7 hijos y 6 eran guardias civiles. Y cada uno había nacido en un lado. ¿Qué me estás contando? Perdona, porque sí. O sea, ¿qué me estás contando? Te cuento lo que te contaba antes. Es una influencia más. Hay que ocurrir. Que hay otra influencia, la influencia social. Pero es que no existe esa influencia. A ver, hay muchos elementos. No es así. El caso, el problema que tenéis los astrólogos, falsos científicos, yo no soy astrólogo, perdona, soy periodista como ese señor. Es el siguiente, es que utilizáis anécdotas como si fueran casos realmente viables. Es decir, casos, vuestra casuística se reduce a unas cuantas anécdotas a través de las cuales hay docenas de estudios a favor de la astrología. Es al revés. Docenas de estudios a favor de la astrología. ¿Conoces el efecto Forer? Sí, perfectamente. Vamos a ver. Lo resumo. Ya que me preguntas si lo conozco, te lo cuento. El efecto Forer es que yo te hago unas predicciones sobre diciéndote o diciéndole a un amplio sector de gente que son específicamente hechas para ellos sobre características psicológicas y me da igual lo que pongan mientras sean lo suficientemente generales. La mayor parte de la gente se va a sentir identificada y se va a pensar que es para sí mismo, que es un efecto psicológico demostrado. No es un truco, es un efecto psicológico. Claro. Se han hecho pruebas tan gordas como que han cogido la predicción, la carta astral de un asesino en serie y se lo han ofrecido a, me parece que eran 500 personas o no sé cuántos cientos de personas para ver hasta qué punto se sentían identificadas. El 90% se sentía absolutamente identificado con eso y se pensaban que era su propia vida. Yo digo lo contrario, Iker. Y yo os pregunto... Eso es una opinión gratuita. Un momento, por favor, os pregunto. ¿Y por qué tiene ese impacto? Lo vamos a ver enseguida con Carmen con los datos. ¿Por qué en pleno 2013 tanta gente está enganchada, entre comillas, a la astrología? ¿Sabes por qué? Porque ahí está toda esa parte de la astrología que el propio Enrique decía que es charlatanería y la gente le dicen lo que quiere oír. Claro. Y eso es muy goloso psicológicamente y más en tiempos de crisis porque ahora se está disparando 2 veces más que lo de Enrique, una cosa, mira, vamos a escuchar al público como siempre, hay algunas preguntas siempre interesantes también. Yo le he dado los datos, a mí nunca me han hecho la carta astral, además siempre me ha parecido un mundo bueno, que hay que ser muy sabio para manejar todo esto, ¿no? Evidentemente desde fuera lo contemplo. Yo le he dado los datos muy básicos de mi fecha de nacimiento e incluso la coordenada horaria de nacimiento a Vicente Casaña. ¿Puedes darme unos datos así a vuela pluma de qué dice mi...? Imagino que esto es un proceso, por lo que conozco, muy amplio, muy sesudo, pero al menos algunos retazos. Hombre, si quieres que destripemos tu carta astral... Sí, no tengo ningún problema. Bueno... Porque yo, y lo saben los espectadores, voy a ser muy honesto. O sea, voy a decir si creo que encaja o no. Lo importante en una carta astral es el signo al que uno pertenece y otros 2 puntos que forman como un trípode de la carta astral sobre la que se sustenta en parte la personalidad y en parte el destino, que son cosas que rige la carta astral, ¿no? Pero, como ya hemos dicho, no de una manera exclusiva, sino teniendo... Entonces, en tu carta astral eres Capricornio, porque el Sol estaba en el signo de Capricornio, pero un Capricornio jupiteriano, un Capricornio sagitariano, porque naciste con una conjunción Sol-Júpiter. Las personas que nacen con una conjunción Sol-Júpiter son especialmente viajeras y especialmente están vinculadas con la enseñanza o los medios de comunicación, habitualmente. Es una carta que la conjunción Sol-Mercurio-Júpiter la tienen personajes con una gran creatividad. Naciste con la luna en el signo de Aries,
la luna en el signo de Aries marca tendencia al liderazgo y una gran necesidad de hacer cosas por cuenta propia, independientemente de lo que te hayan enseñado en escuela, en la familia, etc. Y el ascendente, que es el tercer punto de la carta astral, el tercer punto del trípode, lo tienes en Virgo, que es un signo perfeccionista, que va a los detalles, que necesita hacer las cosas con mucha perfección. Doblemente, porque Capricornio ya es un signo muy profesional, y que le gusta hacer las cosas bien hechas. Pero tú tienes una parte que... Ahí no sé si fallas, evidente. Que tú tienes una parte que no solo es la de tierra, de Capricornio Virgo, de ser muy profesional y muy perfeccionista, sino una parte muy generosa, muy entregada, porque la luna en Aries representa una luna de fuego y la luna representa cómo te comportas en la intimidad, en la pareja, en la familia, etc. Entonces una luna en Aries hace que una persona se entregue totalmente y se convierta en una especie de entrega constante para dar lo mejor a la familia, ¿no? Una luna en Aries es una combinación muy buena para un signo como el tuyo, para un signo como Capricornio, pero son signos diametralmente opuestos. Iker, cualquier telespectador que vea este programa te podría haber dicho lo mismo. Bien, vamos a hacer una cosa. En este momento hay una sorpresa. Gracias, Vicente. Desde luego, no sé si es así o no, pero es muy bonito. Te lo agradezco mucho. Conectamos, por supuesto, con Carmen, que ha sondeado la opinión popular y que nos va a contar algunas cosas que son el reflejo de lo que ustedes piensan. Algo conozco a Iker Jiménez y la verdad es que lo que ha dicho Vicente Casaña se asemeja mucho a la realidad de su personalidad. Pero bueno, vamos con los datos de la encuesta que hemos lanzado para que ustedes contestaran. ¿Creen en la astrología o, por el contrario, opinan que es todo un fraude? Pues la mayoría de la gente en esta ocasión, Iker, un 64,1%, opina que es un fraude. No creen en ella, tan solo creen un 35,9%. Como siempre hacemos, también han salido nuestras cámaras a la calle para ver qué opinaban. Sí, yo creo que todo el mundo consulta los horóscopos, lee los horóscopos y algo de cierto tiene que haber. Pues sí, la verdad es que lo suelo leer y siempre suelo creer. Ni creo en religiosidades, ni en numerologías, ni en horóscopos. Un poco de superstición, o no sé exactamente, pero sí, lo leemos y nos interesa todos los días leerlo. El tema de los astros tiene que ver con la energía universal, que en eso sí creo. Lo que hay montado es un negocio y es un fraude. Por vender algo y cada uno pone lo que quiere y para vender y engañar a la gente. Referente al pasado, cuando realmente había astrólogos y todo eso, sí que se puede creer. La gente que realmente funciona y que sabe de qué va, no sale en la tele ni hace negocio de ello. Por ejemplo, tengo una amiga que tira las cartas y que sí que me parece increíble las cosas que saca. Yo personalmente no creo en ello. Creo que es imposible que puedan adivinar eso. También vamos a intentar contestar las preguntas que nos han lanzado para que nuestros expertos den una respuesta. Por ejemplo, Nora Castillo preguntaba cómo pueden averiguar el porvenir. ¿Conocen los desplazamientos del universo o se basan en las diferentes órbitas de los planetas? Si fuese real, ¿por qué fallan tanto? Verónica Rubio, ¿podrían decir nombres de grandes astrólogos y grandes personajes que hayan consultado a la astrología para decisiones importantes que tomasen en su vida? O Manuel Pérez Jiménez, que dice, ¿cómo pueden influir los datos de los astros de forma distinta en una persona nacida en la misma hora en América, otra en Rusia, otra en París y así en cualquier parte del planeta? Un poco lo que planteábamos antes en la mesa. Pues vamos a ver si podemos contestar las preguntas de los televidentes. Bueno, había una cuestión así. Primero, es curioso, no sé qué opinéis, la relación parece ya indivisible entre astrología y adivinación. O sea, a nivel popular, la persona cree que el astrólogo te va a adivinar el porvenir de una forma precisa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que están saliendo demasiados programas donde hay mucha gente que dice que hace astrología, ¿no? Y no tiene nada que ver con la astrología, ¿no? Las cosas que hacen, tiran cartas del tarot, hacen otras historias, pero dicen que están haciendo evidencia, no sé qué, y algunos se dicen astrólogos o dicen que son programas de astrología. Y eso está confundiendo muchísimo a la gente, ¿no? La gente tiene que saber además que la astrología no es únicamente los horóscopos de revista, no es Aries, Tauro y tal. La astrología tiene una rica cultura detrás que sigue siendo interesante. Por ejemplo, lo que tú me decías, yo acabo de
de tener tus datos ahora y soltarlos así. Una carta astral se necesita estudiar porque de ella se pueden sacar ciclos, se pueden derivar los ciclos de la vida, no solamente el temperamento, sino determinados ciclos de esa persona, qué cuestiones está viviendo, y entonces todo esto necesita un trabajo, cada carta astral, no es una cuestión como la gente cree que está confundiendo astrología con la evidencia, la adivinación y todo esto. Opinión sobre la encuesta, compañeros. Sobre la encuesta, me parece genial de que por lo menos una mayoría se dé cuenta, pero es que no es tan raro tampoco, porque fíjate, la astronomía en los últimos poquitos siglos nos ha revelado un universo gigantesco, enorme, de miles de millones de años luz, con billones de galaxias. Es decir, la astrología se ha quedado empantanada en lo poquito que vemos desde la Tierra, que son los 4 planetas y las 5 estrellas. Y entonces miran en nuestro pequeño vecindario chiquitín, 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 que comparado con lo que la astronomía ha descubierto del universo, es un puntito en la inmensidad. Y ni siquiera llega a un puntito porque ni se ve. O sea, toda nuestra galaxia entera, con 100.000 millones de estrellas, desde lo suficientemente lejos, ni se ve. Y nosotros estamos en un rinconcito de esa galaxia y la astrología se ocupa de lo que sucede en ese rinconcito que no se ve dentro de una galaxia que tampoco se ve desde lejos. Vicente reía. ¿Perdón? Que te reías de lo que decía de... Sí, porque lo que dice no tiene sentido. Mira, científicamente conocemos tan solo un 4% de la materia del universo. Lo que no sabemos es tanto. Lo que no tenemos ni idea de cómo nos influyen las energías que nos rodean es tanto que pretender negar algo que se desconoce es absurdo, simplemente absurdo. Eso no es cierto. Yo me comprometo, que he dejado hablar, Alberto, yo me comprometo a demostrar aquí y en cualquier momento que la astrología funciona con un experimento estadístico sencillo. Yo me comprometo a demostrarlo. La astrología, ¿que tiene sus limitaciones? Sí. ¿Que no es una evidencia, no es una adivinación y tal y cual? Vale. Pero la astrología funciona, es una rama del saber entre la ciencia y la magia, sagrada para el espíritu humano, y debemos seguir aprendiendo de ella. ¿Por qué está condenada al ostracismo? ¿Y por qué avanza la astronomía y la astrología no? Y yo te contestaré a eso. Porque la astrología ha recibido muchísimos ataques. Y el último de ellos, el más definitivo, el de 1666, del ministro Colbert, que montó la Academia de las Ciencias en Francia y prohibió a los astrónomos, tuvo que prohibirlo porque si no, no había manera. Los astrónomos seguían dedicándose a la astrología, igual que había cátedra de astrología en Salamanca en el siglo XVII. ¿Sabes por qué fue eso, no? Porque la Iglesia ha estado siempre en contra de la astrología. No. Perdona, la esquizofrenia de la Iglesia contra el libro de albedrío. Vamos a parar aquí. Estamos aquí. Está perfecto y además hay cosas muy interesantes que han salido en esta mesa. Pero queda una pequeña rúbrica, ¿no? Les voy a pedir a José Manuel Nieves y Alberto Jiménez, nuestros dos buenos amigos, han contado cosas muy bien hiladas también, por supuesto, que estén en silencio ahora y solo nos digan qué opinan. Vicente, hemos hecho también un bosquejo de sus ¿también? cartas astrales. Sí. No esto es pillarnos al asalto, porque las cartas astrales se estudian y se desarrollan, no se hace así. A mí me han dado 2 datos, dato 1, dato 2, que no sé a quién corresponde de los dos, pero el dato 2... ¿Son 2 signos muy diferentes para poder identificarlos? No, son dos Escorpio, los 2 han nacido... ¿los 2 es Escorpio? Los dos son Escorpio. Lo que pasa es que uno tiene ascendente Escorpio y el otro tiene ascendente Sagitario. La diferencia fundamental entre los dos es que, aunque los dos sois Escorpio, pues uno tiene la luna en Piscis, el otro tiene la luna en Tauro. El que tiene la luna en Piscis es un ser tímido. Por lo que he visto, me da más la sensación que esto coincide contigo, Alberto, que este serías tú y este sería Nieves, un ser tímido al que le ha costado mucho aprender a hacer gala de sí mismo, porque te costaba mucho de pequeño saber decir que no, porque quieres caer bien a todo el mundo, quieres tener buena relación y concordia con todo el mundo, eres un individuo empático y eso, de alguna manera, te ha hecho, pues... intentar ser diplomático constantemente, ¿no? Eso te da un punto de timidez muy grande, pero bueno, la conjunción Sol-Venus es favorable de todas maneras porque uno normalmente alcanza lo que quiere por la vía de la diplomacia y del magnetismo. En cambio, en tu carta astral, Nieves, aparece
Todo lo contrario, aunque los dos sois Escorpio y tenéis muchísimos puntos en común en la carta, y digo yo, si he acertado, esta es la tuya, y si he acertado, esta es la tuya, tú en cambio tienes una conjunción Sol-Marte. Es lo contrario a una conjunción Sol-Venus. Es una conjunción Sol-Marte, es una persona que va con mucha vehemencia y con mucha decisión a por las cosas que quiere, sabe cómo luchar por lo que necesita. Naciste con una conjunción Júpiter-Saturno, que quiere decir que los ciclos de 20 años para ti serán absolutamente decisivos a nivel profesional, y entonces tendrías que haber tenido cambios bastante importantes a los 20 años y a los 40. A los 20 quizá porque decidiste estudiar otra cosa distinta a la que hacías o cambiarte lo que sea, y a los 40 porque debiste hacer algún cambio importante en el ámbito profesional, en torno a 2000-2001. ¿Coincide algo? Hombre, con uno o con otro, porque no sabes qué pasa, que son cosas generales. Yo creo que nos las podríamos intercambiar. Claro. Yo me siento identificado. Los 20 y los 40. Yo me siento en parte identificado con los dos. O sea, si me lees y me dices, tú eres así, y yo digo, pues sí, pero me lees el otro y digo, pues también soy así. Los 20 y los 40, los 20 estudias, a los 40 trabajas. Perdón, 20 y 40, ¿qué hitos hay? Pero así va a ser Alberto. He tenido cambios significativos a los 30. He tenido cambios significativos después de los 45. O de los 47. He tenido cambios significativos en los 20, es verdad, pero ahí es que terminas la carrera. Lo dejamos ahí. Yo creo que se han quedado pensativos, porque es lo que tiene la astrología también, que es muy sugerente, y uno dice, hombre, yo soy así, es un poco espejo del alma también a veces, ¿no? Lo dejamos ahí, no hay tiempo para más, os lo agradezco muchísimo, de verdad, y haremos algún experimento más con astrología. Yo desde luego he sacado alguna conclusión muy interesante, espero que ustedes también. Gracias a los cuatro por la visita. Como siempre, amigos, gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a ti. Bonito viaje, ¿no? Mirando las estrellas, claro que sí. Y ahora vamos con otro viaje, diferente, en este caso, sí, al pasado, con la videoteca. Les propongo un viaje a vista de pájaro. ¿Y qué zona vamos a sobrevolar? La de los increíbles y sagrados volcanes del archipiélago canario. Muchos con inmensos misterios a su alrededor. Misterios sobre todo de ayer, momento en el que las antiguas culturas indígenas hicieron ritos de los que no sabemos ya nada. Tienen una fuerza especial, un magnetismo especial, sobre todo algunos. A vista de pájaro es el programa de televisión española, que ustedes ya lo saben porque lo hemos rescatado aquí, que sobrevolaba la piel de toro y nos mostraba imágenes nunca vistas hasta entonces, en 1985-86. Bien. Hubo incluso algunos monográficos sobre los lugares más llamativos. En este caso, un programa que se llamaba Prodigios de la Naturaleza. Y sin duda, los volcanes, apagados ya algunos, vivientes otros, como el Teneguía, mostraban todo su esplendor. Pero verán, recordando, como no, al periodista de la Gaceta del Norte en aquella época, JJ Benítez, ojeamos encuentros en Montaña Roja. Y les diré que Montaña Roja es uno de los lugares que a mí más me ha impresionado. No está lejos, no es irse a otro lado del mundo, no, es en Canarias. Pero lo saben bien los amigos del archipiélago, Canarias sigue siendo un gran joyero para los misterios. Benítez estuvo allí varias noches y nosotros hemos estado allí varias noches. ¿Por qué? A partir de los años 70 parece que varios pilotos de Iberia y de Aviaco hablan de luces evolucionando en una caldera inmensa y muerta, donde no había nadie. Y se habló de extraños experimentos, de armamento desconocido y, ¿por qué no?, de ovnis. Pero primero, como he dicho antes, vayamos a vista de pájaro sobre esas inmensas bocas, humeantes algunas todavía. Las Islas Canarias son principalmente volcánicas. Esta es una geografía febril, fantástica, a veces lunar. Paisajes de lava, de escorias, de cenizas. Lanzarote, isla volcánica, polvos de lava que aran pacientes dromedarios. Más de 100 cráteres pican como de viruelas la piel toda de la isla.
Y como han visto, Montaña Roja y sus hermanas se reparten por diferentes islas y concretamente en Lanzarote existe la creencia de que allí ocurrieron y ocurren cosas. ¿Cuál es mi experiencia personal? Y la viví con Carmen, sobre todo la más intensa y la más impresionante. Pues esas cosas que a veces pasan y nunca se cuentan, incluso a veces por rubor. Hemos recorrido parte del mundo, minúscula parte del mundo, porque el planeta sigue siendo absolutamente inmenso, pero curiosamente en una exploración de Montaña Roja nos caía el atardecer y íbamos subiendo, ascendiendo por el cráter en busca de esa gran boca donde se cuenta que hay una tumba, se cuenta que hay una cruz que marcaba una antigua bomba, se cuenta que pasaban los ovnis, ¿no? Y les confieso que yo sentía una gran preocupación, como he sentido en pocos lugares, y que el entorno se me mostraba como hostil. Lo que no sabía, y podría contarlo Carmen, es que ella estaba pensando exactamente lo mismo. Y nos fuimos poniendo excusas uno y otro para detener aquella investigación. Es como si algo, lo confieso, así lo sentimos, nos indicase que no había que llegar al volcán. Esa odisea en busca del volcán de Montaña Roja pudimos completarla tiempo después. En otra investigación y en plena noche ya estuvimos allí. Pero todo había variado, había aparente tranquilidad. Nunca hemos logrado olvidar la sensación de inquietud, de miedo, que nos hizo descender del volcán, tomar el pequeño coche que llevábamos y huir de allí, lo confesaré. Era una sensación de estar siendo vigilado, seguramente algo que tendrá que ver, no sé si con el magnetismo de la zona, no lo sé, pero así lo vivimos. Como lo vivió Benítez en su día, y como muchos vecinos de la zona cercana al Faro de Pechiguera ya conocerán, ¿verdad? Son esos lugares con su misterio, lugares que solo uno atisba adivinar en pequeños fragmentos. Pero yo quería compartir esta experiencia tan aparentemente normal, pero tan marcante para mí, en ese volcán concreto, donde, repito, desde los años 70 se vienen viendo anomalías. Desde el aire, también los aviones han observado que a veces algo ocurre en ese magnético y maravilloso volcán en Lanzarote. Continuamos con más cosas y, evidentemente, ustedes ya lo están esperando, llega ahora nuestro gabinete de expertos. Primer caso en la noche del gabinete de expertos. Vamos a ver, Carmen, descúbrenoslo. Pues vamos con el caso de Enriqueta de la Cueva. Ya nos escribía porque dice que hace unos 20 años tuvo una experiencia que la ha dejado muy tocada, hasta tal punto que desde entonces tiene que dormir con una luz encendida y tiene miedo. Ella nos decía que en aquella época compartía cuarto con su hermana, dormían en camas que estaban pegadas. Y que como eso de las 2 de la mañana, una noche se despertó porque alguien entornó la puerta y empezó a entrar la luz del descansillo. Incluso escuchó una voz que la llamaba por un diminutivo, Queta, donde lo conocía la familia por ese nombre. Era una voz muy dulce, recuerda, e inmediatamente una especie de nube gris. Ella dice que muy opaca porque llega hasta a pasar por delante de la ventana que hay justo a la derecha y tapa la luz que entra por la ventana. Esa especie de nube se queda ahí y lo que recuerda es un empujón muy fuerte en la espalda y verse como en el techo. Podía describir toda la habitación, podía ver lo que estaba haciendo. Ella se veía tumbada al lado de su hermana, hasta que de repente otro gran golpe hace que baje como si cayera por un precipicio, nos dice. Hasta tal punto es fuerte el golpe que durante 2 o 3 días tiene dolor en el cuerpo. Eso la dejó muy marcada y nos preguntaba qué podía haber sido esa experiencia, que si incluso pudo correr riesgo de muerte. Nosotros hemos hablado con el psiquiatra José Miguel Gaona para que le diera una opinión a nuestro televidente Enriqueta. Muy buenas noches, Enriqueta. En su caso, se da una combinación de varios factores. Por un lado es de noche, casi de madrugada, de repente usted escucha, como la llaman por su nombre, nota que se entorna una puerta, en ese instante ve que aparecer una pequeña nube. Desde mi punto de vista no es otra cosa que una alucinación hipnagógica. Es decir, aunque usted abra los ojos, su mente todavía se encuentra soñando. Parte de su fase intelectual se apercibe de lo que sucede, pero otra parte, y particularmente la construcción de la realidad, no deja de ser todo una pura fantasía, una ensoñación, un sueño.
Al mismo tiempo, usted nota cómo se desprende y ve su cuerpo y el de su hermana desde la parte superior de la habitación. Esto no es otra cosa que una experiencia extracorpórea, similares a las que se dan, por ejemplo, durante las experiencias cercanas a la muerte. Pero tranquila, eso no quiere decir para nada que usted haya estado al borde de la muerte, ni mucho menos. Algunas personas tienen estas experiencias extracorpóreas de una manera espacial, es decir, simplemente se ven desde arriba. En otras ocasiones se llaman trascendentes. Las trascendentes es que además de verse desde arriba, la persona tiene la sensación de encontrarse en otra dimensión, en otro reino realmente de la realidad. Me da la impresión que la suya pertenece simplemente, dentro de lo que cabe, a la primera opción. A posteriori usted cae y durante varios días tiene dolor en ciertos músculos del cuerpo, muy probablemente por la gran tensión nerviosa que usted ha pasado y la constricción muscular durante esos minutos que le ha durado la experiencia extracorpórea. Así que, por otro lado, vamos a ser positivos. Tener una experiencia extracorpórea, bien llevada, puede resultar incluso hasta algo agradable. Entonces, en primer lugar, su vida no ha corrido peligro y si le volviese a suceder, mi modesto consejo es que la disfrute al máximo, porque en ningún momento va a padecer nada, ni mucho menos aún es una enfermedad de tipo psiquiátrico. Es tan solo una buena experiencia psicológica. Muy buenas noches. Siguiente historia. Escribe Alfonso. Con un amigo acuden a una fiesta popular, batería de castillitos en Cartagena, y intentan buscar un sitio tranquilo para observar el cielo con la cuestión pirotécnica que suele ocurrirles hace el 30 de agosto más o menos. Bien, todo transcurre con cierta normalidad. Entran en una zona de parking, está completamente vacía, no hay nadie. Suben por una montaña, caminan unos 500 metros, lo cuento muy rápido, y a lo que voy porque no es muy frecuente. Aquí no se ve una luz o algo así, es un sonido, están en la más absoluta oscuridad, intentan ir a una explanada y entonces les asusta, además sienten los dos al mismo tiempo, que es lo que les sorprende, el miedo al instante, al mismo tiempo, y lo describen además como si alguien hubiese estirado nuestra camiseta hacia atrás y hubieran echado un cubo de hielo por la nuca y la espalda. Es un escalofrío tremendo, hablamos del 30 de agosto, los dos se quedan alerta y justo entonces un sonido extraño. Uno dice al otro, ¿has escuchado eso? ¿Cómo describen el sonido? Que sonará 3 veces más. Miran por todos los lados, exploran, no encuentran nada y lo tétrico es que parecía algo que vibraba y hacía vibrar el cuerpo. Se asustan muchísimo. Ya no es solo un sonido sutil, sino que sus ondas parece que entran dentro del cuerpo. Ellos lo recuerdan, Alfonso en concreto, como algo parecido a un violín, un lamento parecido al de un violín y que se va aproximando. Tienen mucho miedo, tanto miedo que salen corriendo, entran en el coche, nos regresan allí y tienen el miedo en el cuerpo, repito, desde entonces. Un sonido que iba alcanzándoles, ahí no había nada ni nadie y que qué podía ser. Le hemos preguntado, porque a veces estos fenómenos tienen que ver con la ufología o con encuentros cercanos, a Javier Sierra. Buenas noches, Alfonso. El equipo de Cuarto Milenio ha recibido y examinado con mucho interés la carta que nos has enviado contándonos esa experiencia acústica sobre la bahía de Cartagena. La verdad es que es interesante, sobre todo por 2 elementos. El primero es esa impresión que tuvisteis tanto tú como tus compañeros de que el sonido procedía de 3 focos distintos. Y el segundo de que fuisteis varias las personas que lo percibisteis y que incluso experimentasteis una sensación extraña en vuestro propio cuerpo. Todo eso descarta la primera impresión que podría llevarse un experto al analizar una experiencia como la vuestra, que se trate de un acúfeno, de una alucinación o de una malinterpretación neuronal, en fin, que no llevaría a ninguna parte y que por lo tanto no tendría tampoco un estímulo externo. En vuestro caso parece que ese estímulo externo sí que está presente. Ahora bien, ¿qué clase de estímulo externo? Podemos barajar algo tan sencillo como que fuerais víctimas, entre comillas, de un impacto de infrasonidos. Los infrasonidos están por debajo del espectro auditivo humano, que se sitúa en esa banda baja sobre los 20 hercios. Hay infrasonidos, por ejemplo, de 7 u 8 hercios que pueden provocar esas sensaciones de malestar corporal y que pueden llegar incluso a afectar a órganos internos, pueden llegar incluso a desgarrar la carne y provocar heridas físicas, pero en vuestro caso, desde luego, no se produjeron esos elementos extremos, por lo tanto, el infrasonido no pudo llegar a tanto.
también pudo ser un ultrasonido por encima de 20.000 hercios. Eso hubiera provocado desvanecimientos y otro tipo de efectos también biológicos muy desagradables. Algo desde luego ocurrió, algo quizá provocado por la orografía del terreno, un soplido de viento entre unas rocas que crearan esa especie de sonido invisible. Un terremoto, por ejemplo, de poca intensidad puede provocar esa clase de sonidos imperceptibles pero que crean efectos físicos. En fin, ahí hay algo, hay materia para investigar, porque la experiencia, desde luego, es muy curiosa. Sea como fuere, Alfonso, muchas gracias por enviárnosla y por participarnos de este misterio vivido en carne propia. Evidentemente, un sonido y en mitad de la naturaleza puede tener muchísimas explicaciones, ¿no? Quizá algún tipo de artefacto. Llegan a pensar también en algún barco carguero de las inmediaciones, aunque sea a mucha distancia, que hace que chirríe algo. Y, ¿por qué no?, se puede acudir hasta ese chirriar raro que tanto dio que hablar y que ahora ya nadie comenta. The Hum, aquel sonido que se grababa por todas partes. Seguramente hay una explicación totalmente racional, pero ahí está el testimonio y sobre todo el miedo al mismo tiempo, antes de que suene, de ambos amigos. Miedo fotográfico es difícil, pero con algunas imágenes uno se reencuentra con él. Lo van a entender enseguida. Fotos de Cuarto Milenio. La primera fotografía de esta semana nos la envía desde Madrid Ana García Sastre. Nos cuenta que estaba en la calle Mayor esperando un autobús y que con la cámara, pues bueno, decidió hacerse una fotografía que se reflejara en el cristal. No había absolutamente nadie más pasando en ese momento, pero fíjense el gigantón que ha salido. Ahí lo tenemos, parece que está apoyado, ¿verdad?, en una de las paredes, incluso se le distinguen las piernas como si estuviera recostado, casi sentado en algún pollete que hubiera en esa ventana que hay ahí al lado, lo que parece ser un bar o un restaurante. Ahí lo tenemos, aquí se ve perfectamente, pero Guillermo León nos dice que tan solo ha sido un efecto óptico. ¿Por qué? Porque, según nos comenta en su análisis, el reflejo en el cristal y la interposición de la sombra de Ana han dado como resultado esta curiosa imagen, esta curiosa silueta, con lo cual tendría una explicación. Ana ya se puede quedar tranquila. Y Enric desde Barcelona nos enviaba esta curiosa imagen. Nos cuenta que estaba en un semáforo de la Rambla Brasil de Barcelona y de repente escuchó las campanas de esta iglesia que tenemos en primer término. Aquí está el campanario, nos dice que es la iglesia de Santa Tecla. Alzó la mirada y ¿qué se encontró? Una cruz. Parecía algo celestial, parecía un mensaje divino, pero ¿qué era en realidad? Pues él nos lo apuntaba. Había 2 aviones por la zona. Pues bien, los aviones se cruzaron, las estelas de condensación hicieron esa cruz que poco a poco, cuando se va dilatando y entra la luz, parece como un mensaje totalmente divino, pero tiene una explicación. Ahora, una de estas pareidolias tremendas las que nos ha mandado nuestro amigo Enric. Y si tienen imágenes tan curiosas, ya saben que hay 2 vías donde nos pueden enviar todo el material que desean que analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. La semana pasada, tan apretada en acontecimientos y con todo el asunto de la renuncia de Benedicto XVI, se me olvidó contarles algunas cosas que me interesaban realmente y que yo creo que fueron muy emocionantes, pero el tsunami que se ha producido con esta nueva intriga vaticana evidentemente no nos permitió ni un minuto, ni siquiera en la reflexión. Pero como ustedes ya comprenderán, la entrevista que mantuvimos con Guillermo del Toro a mí de verdad me gratificó muchísimo por lo que significaba, pero bueno, no importa lo que yo piense en torno a una entrevista, sino quizá algunas cosas, algunas claves que se deslizaron o que yo entendí de esa forma y que creo que pueden ser, bueno, dignas, ¿no?, de un apunte. Verán, es muy curioso y ha ocurrido, es un detalle interesante, muy simbólico. Les hablo del poder de la autenticidad. Esto tan abstracto. Resulta que esta misma semana nuestro querido compañero y miembro de este equipo, Javier Sierra,
saltaba al número 1 de todas las listas de ventas con su Maestro del Prado. Les aviso de que en apenas 7 días recorreremos el Museo del Prado como nunca ustedes han visto, estoy seguro. Va a ser un viaje mágico. Pero el libro de Javier, que es un libro que habla de elementos ciertamente elevados, o no es, digamos, tampoco de andar por casa, hace falta un esfuerzo, ¿no?, para meterse en las obras de arte, salta, como digo, al primer puesto. Cuando uno ve las listas, y lo comprobaba con Javier, es curioso, está ese libro, El Maestro del Prado, y luego están 9 libros de erotismo. Está muy bien. A raíz de sagas muy célebres, del tipo lo que fueron las sagas del Código da Vinci, los Templarios, después fue todo el tema de los horrendos crímenes nórdicos y sus sagas. Bueno, pues ahora viene la saga de los juegos eróticos y demás. Pero lo curioso, y es un fenómeno editorial, es que todas las editoriales, y en muchas tengo muchos amigos, pero es un fenómeno que ocurre enseguida, ¿no? Incluso sacan de sus almacenes pues un montón de material que tenían y que parece que ahora interesa. Bueno, pues de los 10 puestos, primero Javier Sierra y los otros 9, remedos, remoces, libros, en fin, todos de literatura erótica. Es decir, es un contraste tan fuerte que el único libro de otra cosa sea el de Javier precisamente, y una cosa que demuestra sensibilidad, una cosa que demuestra espíritu elevado, una cosa que no es material. Ahí estamos en la lucha, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de la literatura erótica, desde luego, no tengo ninguna posición enfrentada, pero la imagen es algo ultramaterial, ultrafísico y ultraespiritual, pero ha calado. ¿Y por qué ha calado? Porque Javier lo ha hecho de corazón. Javier se ha metido de verdad en la historia del arte y ha quedado prendado en la espiral mágica que lleva el arte profundo, el arte hecho para sentir, no para reflexionar haciéndose uno el culto, no, el arte que comunica con uno. Pues bueno, lo mismo me pasaba un poco con el ámbito de la entrevista de Guillermo del Toro. Es como cuando las editoriales o las productoras de cine o los programas de televisión intentamos meter por los ojos algo, la promoción es absoluta, y a ustedes, que son soberanos, siempre lo digo, les da igual. Uno puede entrar en el gran almacén y que le pongan las pilas de libros así, lo saben muy bien los dueños de editoriales, y no prende, no, da igual la tapa, da igual el anuncio, da igual, algo influirá, pero en el fondo da igual. Y sin embargo surge un pequeño librito, un librito como tantos, todos los grandes éxitos de verdad han sido pequeños libritos, tampoco había mucha apuesta, pero había autenticidad, había algo, creía el autor de eso que plasmaba en las hojas. Y de pronto el público, boca a oreja, convierte eso en un éxito. Puedo hablar de 100, 200 libros que ha ocurrido con ellos ese milagro, ¿no? Es decir, lo auténtico, el éxito auténtico no es ni promocionable, se lo aseguro. Es insobornable en muchas ocasiones, porque os es auténtico o nada. Y se lo cuento desde el punto de vista no del que ha hecho todo bien en su vida, ni mucho menos, porque yo he hecho libros, creo que casi todos, con amor y con autenticidad. Y he hecho uno que no estaba muy convencido y sigo sin estarlo. Es decir, sé de lo que hablo. Se pueden hacer cosas con un espíritu creativo o influido por un montón de cosas que nos llevan por delante en este mundo tan comercializado. Al final lo auténtico es lo que vale. ¿Por qué la película producida por Guillermo del Toro es número 1 en Estados Unidos? Porque él cree en lo que hace. Porque él cree en lo que hace. Y la gente va a decir, no, pero es que la campaña, sí, todo eso está muy bien. Pero incluso al principio, cuando no hay campañas, si alguien cree en lo que hace, suele resultar. Por tanto, qué bonito misterio el de la autenticidad, porque ni el marketing, ni la publicidad, ni las imposiciones del mercado acaban de controlarlo. Nadie tiene la fórmula, ni para un programa de televisión, ni para un libro, ni para un programa de radio, ni para nada. Nadie sabe si el público, ustedes, van a cogerlo o no. Y por fortuna, todavía ese misterio existe, ¿verdad? Todavía hay algo dentro de nosotros que conecta con las obras, y muchas veces esas obras son las auténticas. No están hechas para ganar dinero, se lo aseguro. Están hechas por la necesidad de expresarse artísticamente. Así que el detalle de Guillermo del Toro, de conocerle, de saber cómo pulsa, y el detalle de nuestro colega Javier Sierra, creo que es de verdad una luz de esperanza en los tiempos tan turbulentos que estamos atravesando. Gracias, sobre todo a ustedes, porque también han elegido, muchos de ustedes, ese camino, ¿no?, de no conformarse con lo publicitado. Hasta dentro de 7 días y que el misterio de la creatividad continúe, amigos.